Telenggol Radio. Te hemos acompañado gran parte del día, pero aún nos queda mucho más por compartir. Y para ello arriban dos paladines de la conversación. César Gatica y Alex Hidalgo, que llegan a esta hora para hacerte una invitación. Tenemos que hablar. Prepárate que aquí comienzan 120 minutos de alegre compañía. Muy buenas tardes, comenzamos este programa Tenemos que hablar día viernes. Viernes, como ustedes ya saben, ustedes los conocen, con invitados, con Lili y Oscar. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Bien, bien acá, estamos preparados para... ¿Preparados para? Preparados para, sí. ¿Por qué eran preparados? Porque la idea es aportar, ¿cierto?, con una conversación de un tema de contingencia. Ojalá la gente nos llame, participe, ¿cierto?, de su punto de vista. Ojalá nos llame gente trabajadora, gente que a lo mejor tiene su pyme, ¿cierto? ¿Gente floja también? Sí, Para eso estoy yo. sí, la idea es Todo que el podamos... La idea es que podamos enriquecer el programa con la opinión, ¿cierto?, de las personas que están involucradas en el tema que vamos a hablar hoy día. Ese es como nuestro objetivo principal. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, Lili? Hoy día vamos a hablar de la rebaja laboral de 45 a 40 horas, como bien dice el título, y me está soplando ahí para leerlo bien. Bien, bien, no lo había pensado. Sí, Sí, muy bien, muy ay. bien. Sí, súper. Sí, hoy día vamos a estar hablando sobre este debate que se ha generado esta última semana sobre que rebajar estas 45 horas laborales actuales a 40 o un cambio que propone el gobierno de 4x3. Trabajar 4 días para descansar 3 días. Correcto. Así que ese es el tema del día de hoy y la gente puede participar, como decía Oscar, llamando al 452719092 o también puede escribirnos al WhatsApp al más 569-371-69279. Las redes sociales también. Las redes sociales también, Ya. porque estamos en Instagram Sí. y hicimos ahí una pequeña pregunta donde usted también puede participar. Nos encuentra como TQH-radio y también puede participar en nuestro Facebook, Telenggol Radio. Ahí estamos con la transmisión en vivo y hay gente conectándose. Ahí puede comentar y ser parte de la conversación el día de hoy, porque hoy día queremos saber su opinión. Sí. Bueno, siempre queremos saber su opinión en, En realidad, sí, Sí, siempre es muy queremos importante. Los queremos escuchar siempre. Sí, los queremos escuchar. saber. Los queremos escuchar. Los queremos que participen. Exacto. Oye, partamos la conversación, por les Partamos parece? Claro, la yo creo que conversación. deberíamos empezar por el tema de dónde viene esta idea, po. ¿De dónde viene esta idea? Mira, Marcelo Busto, antes de, nos dice, lo estamos escuchando muy bien, muy buen programa. Ok, muchas Saludos, gracias. Marcelo Saludo, Busto. Marcelo. Saludo, un abrazo. Marcelo. Mira, esto parte por una propuesta de reducción laboral que impulsó Camila Vallejo, Ya. el cual detalla que quiere reducir la carga laboral de 45 a 40 horas y tras un amplio debate entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa quedó con 7 votos a favor y 6 abstenciones. Ahora, les digo quiénes votaron a favor. Ya. Ya. Gael Gomas de Convergencia Social, Carol Cariola del PC, Tucapel Jiménez del PPD, Mike Torcines del RD, Gabriel Silver del DC, Alejandra Sepúlveda, regionalista verde, y Gastón Saavedra del PS. Mientras que las abstenciones fueron de Patricio Velero, Ramón Barros, Guillermo Ramírez de la UDI y además de Frank no sé el apellido. Frank. Ya, dejémoslo ahí. Sauerbaum, perdón si lo dije mal, la verdad. Sí. Alejandro Santana y Francisco Ejigurren de RN. Ya. Ya. Ok. Ya. Ya. Sería bueno que planteáramos, ¿cierto?, que la idea también es hablar, ¿cierto?, de dos proyectos, ¿cierto? Sí, porque Sí. claro, esto viene del PC y originalmente de Camila Vallejo, que ayer no quiero. Sí. Camila Vallejo y La que canta. Carol, claro. Pero el gobierno arremetió con otra que ¿Con otro proyecto? con otro proyecto que viene de la Comisión de Productividad, ya, que está encabezado por el ministro y dio a conocer la ley de adaptabilidad que le aplicó urgencia.
Entonces están ahí los dos. Los dos proyectos Los dos avanzando. proyectos. Los dos enfrentados. Los Claro. proyectos enfrentados. Un tanto más avanzado sí lo de Camila porque, o sea, la de 40, de De rebajar la 45 jornada 40, laboral. claro, porque fue presentado en marzo del 2017 y ya avanzó un pasito en el Congreso. Sí. Sí. Sí, y una propuesta que estuvo parada por lo menos un año. Claro. Claro. Así que, bueno, y que actualmente cuenta con bastante apoyo de distintas bancadas. Así Sí. que, está complicado. Por un lado, el gobierno que no quiere ceder ante este cambio porque dice que se va a precarizar el asunto laboral. Claro. Pero se supone que todo esto va por un tema de que en Chile somos un poquitito flojitos. Correcto. Como que somos buenos para sacar la vuelta. Claro. No Por- sé de dónde sacaron eso. No, pero sí hay números que lo avalan. Sí. Hay una situación que en Chile se supone que se trabaja al año 1974 horas. Somos los países que más uno de los países que trabajamos bastante en cuanto a la hora. ¿Cuánto, anual. perdón? 1974. Mucho. Horas al año. Sí. Horas al año. Mientras que en la OCDE, 1400. Estamos hablando de 570 horas de diferencia. Claro. Pero, al contrario con nuestra productividad, que actualmente se produce 25,9 dólares la hora. Ajá. En cambio, los que trabajan 1400 al año serían 52 dólares la hora. O sea, Bueno. más del doble. Más del doble. Más del doble. Trabajando menos. Trabajamos más y producimos menos. Claro, Exacto. trabajamos más y producimos menos. Entonces, vuelvo a decir, sería muy bueno conocer la experiencia de la gente acá, porque a mí me gustaría dejar planteadas dos cosas, y ojalá que la gente nos pudiera llamar diciendo, yo estoy a favor, ¿cierto?, de rebajar la jornada de 45 a 40, o también estoy a favor del otro proyecto que presentó el gobierno de decir, yo quiero trabajar 4 días y descansar 3. ¿Cierto? Entonces sería muy bueno que la gente nos llamara y nos diera su opinión al decir, yo me quedo con esta postura o con este proyecto, o yo me quedo con este otro proyecto, ojalá, ¿cierto?, dando una evidencia de por qué elige este o aquel proyecto, ¿cierto? Porque nosotros aquí en el panel tenemos 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 diferencias de opinión, entonces también eso es bueno, ¿ya? Sí, aquí vamos a tener un Sí. round Sí, debatiendo. yo creo Sí. que aquí va a haber una Sí, pelea. aquí va a haber Sí. mocha. Va a haber Sí, mocha. va a haber Una de mocha. esas no nos hablamos más. Oh. O el Bueno, otro- si No, nos no ven quiero con los ojos pelear, negros no. ahí en la transmisión en vivo es porque Claro, o que un viernes venga uno y el viernes venga el otro para no Claro, acusarnos. para no acusarnos, ¿cierto? Pero si No, yo no quiero pelear entonces, de verdad. Oye, pero si hay la imagen de que está en vivo, después de los comerciales aparecemos con un ojo negro, que decir que el debate llegó Ya vas a ver quién ganó. a las manos. Claro. Pero ese digamos, el tema de hoy, la propuesta, ojalá puedan llamar y enriquecer, ¿cierto?, la conversación. Claro. Como dijo Lili, gente floja, gente no tan floja, gente muy buena para trabajar, porque hay gente que es muy buena Sí. para trabajar. Y ojalá también tengamos la opinión de alguna persona que tenga una pyme, una empresa, que nos dé su punto de vista, de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo cómo lo ve, ¿cierto? Para, como yo decía, enriquecer la conversación. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, tú antes de empezar el programa me mencionabas cuánto era lo que trabajaba y cuánto era lo que sacaba la vuelta el chileno. Claro. Mira, según estudios que yo me preparé, Yo realicé. según un estudios estudio que chimbicazo. realicé esta semana, no, en promedio sacamos la vuelta 1 hora al día. O sea, si estamos trabajando 8 horas, efectivamente trabajamos 7. Pero ese es un promedio. ¿Te fijas? Uy, hay llamadito. Un llamadito. ¿Aló? Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Eduardo. Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Bien. mire, Eh, yo llamo para dar mi opinión. Por supuesto. Adelante. Se agradece. Gracias. Resulta que, en primer lugar, la Camila Vallejo nunca ha trabajado a patronada. Sí, un buen Siempre punto. en protesta, y además ahora está metido en el Senado, entonces ella no sabe lo que es trabajar. Además, van a quedar varias personas cesantes, porque seguro que los empresarios van a disminuir gente, porque en tan poca hora le va a rendir menos su empresa, va a tener menos ganancias. Ajá. ¿Entiendes? Porque el chileno, la verdad, las cosas es que quiere trabajar poco y ganar harto. Sí. Si no estoy de acuerdo que se apruebe la ley y debiera quedarse a los 45, como está en este minuto, porque así como el gobierno Piñera también está diciendo que quería rebajar los años de servicio, entonces van a seguir por ese lado y después al final van a quedar con menos años de servicio y la gente va a perder igual. Mira, hay algo que está claro. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Eduardo, ¿te fuiste?
Sí, Chuta, corto. Pucha, no corto. alcanzamos a responder Ya, nada. no alcanzamos. ¿Era No, dar pero- su opinión? Sí. Sí. Me gusta así, porque corto y preciso. Sí, Lo dijo. Lo Lo dijo dijo. todo. Se Ya, dice pero que dijo. él no está de acuerdo con el proyecto de 40-45. Ni Yo- tampoco con la del gobierno. y Ni quiere que se tampoco con la mantenga del igual. gobierno. O sea, él quiere que el sistema se mantenga igual, ¿cierto? Eso sacamos como conclusión. Sí, hay Claro. algo que va a estar claro, que sí o sí uno de los dos proyectos se va a aprobar. Sí. Sí. Entonces, o vamos a tener la posibilidad de trabajar 4x3, 4 días por 3 días de descanso, o 45 horas laborales. Perfecto. 40, perdón. 40 horas 40. laborales. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Sigamos con el tema. Po. Ya, po. Ya, mira, yo estuve también leyendo información y obviamente somos uno de los países que más trabaja, ¿cierto? Teniendo, como decía Lili, casi 1.941 horas al año. Eso te da, ¿cierto? Más o menos entre 40 horas por semana. ¿Te fijas? Claro. Pero México nos gana. México no gana. México nos gana. Ellos tienen, ¿cierto? Un registro de 2.148 horas al año. O sea, ellos trabajan bastante más que nosotros. Harto más. ¿Pero y cuánto ganan? Ay, Sí, pues eso es lo otro. Sí, po. buena Eso es lo pregunta. otro, cuánto ganan, ¿cierto? Tenemos un ejemplo, yo tengo aquí a Francia, que ellos trabajan 1.520 horas al año. Eso en promedio son como 35 horas semanales, los franceses. Y los más bajos son los alemanes. Mira, los alemanes, ellos trabajan 1.363 horas. Exacto. ¿Te fijas? Todos estos son países que están en la OCDE. El Sí. OCDE, sí, el OCDE. Siempre me ha llamado una de las cosas, no soy tan admirador de la cultura europea yo, pero Ya. siempre he reconocido que después de la Segunda Guerra Mundial, cómo ellos lograron recuperarse tan rápidamente y llegar a ser los países que son. Sí, Sí, pues es que bueno, si lo remontamos a la Segunda Guerra Claro. Mundial, Alemania quedó Totalmente completamente destruida. y desarmada completamente Totalmente. económicamente. Sí. Y tuvieron que ceder mucho. mucho. Pero sí, el impulso que generaron después ellos tuvieron, sí, es increíble. Es fantástico. De hecho, hace unas pocas semanas se aprobó en Alemania precisamente Ujú. que parte de la industria metalúrgica trabajara 22 horas semanales. mira. Ujú. Ahora ellos, claro, dividen cuántas horas trabaja cada, como por sectores. No hay un límite para todos, Ah, sino ya. que en este caso ellos por 2 años van a tener como este modo de prueba que si funciona bien lo pueden mantener Como o Barça volver Blanca. a las otras que tenían que eran 30 horas semanales. Ujú. ¿Y cuál fue la razón de esa disminución? ¿No la tienes tú? Fue una serie de protestas que iniciaron. Déjame ver si lo encuentro porque lo tengo. Sí, porque igual sería interesante por qué lo hicieron. Ahora, lo otro, lo que acabas de mencionar, igual es interesante el hecho de decir, se aplica la ley, pero tenemos un tiempo de prueba. Una marcha blanca. Sí, Claro, una claro. marcha blanca, que aquí se aplica y se aplicó. Sí. Claro, yo también leí ayer que uno de los problemas que tiene el gobierno con el proyecto de la reducción de horas de 45 a 40 es que el gobierno o el Estado también tiene alrededor de entre 40.000 y 45.000 empleados fiscales, como se decía. Entonces, Claro. a ellos también le complica esta rebaja en horas. Por eso ellos encuentran que el proyecto presentado por los diputados del Partido Comunista es inadmisible. Entonces tenemos varios puntos que podemos profundizar ahí. ¿Te fijas? Sí, porque suponen que habría un aumento en cuanto al costo Al de costo producción, Claro, al costo laboral. que finalmente se es traspasado al producto final o al servicio, y el que terminamos pagando el servicio del producto somos nosotros. Claro. Sí, eso- Sí. Y lo otro que sería interesante, también hay muchas preguntas que a mí me gustaría hacer, que la gente también nos apoyara, es si las personas que trabajaban 48 horas y cierto del año 2005 y rebajaron a 45, sintieron, cierto, esa rebaja de 3 horas, mejoraron su calidad de vida, mejoraron su salud, o lo que ellos siguieron sintiendo fue exactamente lo mismo. ¿Te fijas, no? Ahí también tenemos otro sí, sería interesante Sí. escuchar los que vivieron ese proceso. de cambio. Si Claro. efectivamente esa reducción de 3 horas le significó una mejoría en su calidad de vida. Sí, porque finalmente el proyecto decía por 3 argumentos importantes por qué era importante bajar de 45 a 40. Claro. Uno era por el tema de salud, porque se supone que nos enfermaríamos menos. Ya. Ujú. Pensemos en estrés y otro tipo de... Oye, tenemos otro llamadito. Ya, pues. Ya, O sea que- se escucha. Sí.
¿Aló? Sí, estoy llevando el programa para ver si puedo opinar Sí, Sí, ¿con quién obviamente. hablamos? Supuesto, ojalá. con Francisco Lucero. Francisco, cuéntanos, ¿qué opinión tienes tú? Ya, mire, son varios los aspectos. De hecho, escribí un artículo hace poco sobre el tema comparando muchos de los puntos que se le cuestionan. Ajá. Y hay mucho mito al respecto y sobre eso quizás me gustaría conversar si es que... Adelante. ¿Estoy al aire? Sí, ahí está Sí. al aire. Sí. Sí, al aire. Ah, ya, es que Sí. está escuchando por Facebook, perdón. No, no hay problema. Está diferido, entonces... Sí. Sí, un Bueno, ahí lo poquito. pagué, ya. Mire, el primer tema es que con respecto a la idea de que por trabajar menos horas necesariamente es mayor costo para las empresas, que ese debe ser uno de los mayores mitos. No necesariamente, porque la productividad no se mide solamente por la hora de trabajo de las personas. De hecho, si fuese así, no sería posible que Alemania y todos esos países otros que ustedes mencionan tengan los niveles de productividad que tienen. La productividad se mide además por la productividad del capital. Se hace un cálculo por la productividad total de factores, que son el capital, que tendría que ser el equipamiento, en este caso la técnica, la innovación, la tecnología que se emplea, los modelos de negocio, etcétera. Exactamente. Más, obviamente, el trabajo intelectual y físico de las personas. Entonces no es necesario que se calcule, y cualquier instrumento que mida la productividad solamente basado en la hora va a ser un instrumento obsoleto, no va a estar acorde a lo que es la productividad propiamente tal, para lo que es la creación de valor. Eso por una parte. Entonces yo creo que... ¿Perdón, me escuchan? Sí, sí, estamos atentos. súper atentos. Estamos súper atentos, tomando nota. Ya, no, lo siguiente que me gustaría señalar es que a la hora de comparar con otros países, como por ejemplo los países OCDE, lo interesante del caso alemán es que el caso alemán además tiene muy fuerte sindicalización. Sí. Entonces, uno de los argumentos hoy en día del ministro Monkever es decir que el proyecto que se aprobó hace poco por la Comisión de Trabajo, ¿cierto? Podríamos hablar de dos proyectos: el proyecto de adaptabilidad laboral, que es el que defiende el gobierno, Correcto. y el proyecto de reducción de la jornada laboral que defiende la Comisión. Sí. Sí. En este caso Camila Vallejo, la mayor patrocinadora del proyecto. El argumento de que esos dos proyectos se oponen también es falso, porque la adaptabilidad laboral básicamente apunta a flexibilidad, y una de las grandes iniciativas, y ahí yo reconozco una buena iniciativa, es el teletrabajo, que lo incluye, lo incorpora a ese proyecto. Sí. Pero en materia de reducción laboral propiamente tal, que es lo que toca este segundo proyecto, no hay mucho avance, porque se deja eso a criterio de negociación, es decir, la capacidad que tenga el trabajador de negociar las horas de trabajo con la empresa. Y esa negociación además provee de una serie de mecanismos, y esos pueden ser individuales o colectivos, lo deja abierto, por ende se tiende a sobrevalorar la capacidad de negociación de un trabajador con la empresa. Y eso es lo que se le cuestionaba en el matinal hace poco, que fue muy asertivo el panelista cuando le dice que efectivamente es muy difícil que un trabajador negocie sus horas de trabajo o negocie las condiciones de trabajo con su empleador. Claro. Sí, lo vamos a estar escuchando también Y eso. por eso que en Alemania se han dado tantos pasos al respecto, porque en Alemania es uno de los países con mayor sindicalización, y donde la toma de decisiones a nivel productivo se hacen en coordinación de las empresas, el gobierno y los sindicatos. Entonces, la fórmula alemana, y con esto termino, disculpen, es No, dale nomás. mayor sindicalización, menor horas de trabajo, que a su vez eso genera conciliación del tiempo familiar, el tiempo personal y el tiempo laboral, y eso incentiva la productividad del trabajo, porque siente que se encuentra más comprometido con una jornada de trabajo, con una empresa que le respeta su tiempo libre, que le respeta su tiempo familiar, que le entrega ciertas garantías. Hay una serie de garantías que se pueden ganar por esa vía, y eso es lo que hace que efectivamente suba la productividad, porque la productividad surge básicamente del compromiso que tiene el trabajador con la labor que genera, y ese compromiso también depende de la identificación que tiene el trabajador con la empresa. Y es por eso que no se puede pensar que uno solamente va a producir más por trabajar más, porque eso es irrisorio, porque eso puede generar mayor estrés, puede generar que a alguien no le guste su trabajo. Claro. De hecho, la estadística dicen que un cuarto de las personas están satisfechas con el trabajo que tienen. Por lo tanto, estamos hablando de 75% por lo bajo de personas que no están No está satisfechas de satisfecha. dónde trabajan. Sí. Entonces, porque vamos a relacionar que van a producir más por la cantidad de horas? En realidad,
se le tienen que generar condiciones más favorables, ya que están adversos o están predispuestos a estar adversos a trabajar, porque no están donde quieren estar. Bueno, eso, entonces la fórmula alemana, para terminar, era mayor sindicalización, menos horas, mayor productividad. Claro. Chile es totalmente lo contrario, baja sindicalización, muchas horas y muy baja productividad. Eso es lo que a eso se le debiera prestar mayor atención. Disculpen que me haya extendido No, de hecho, excelente. Muy completa tu... te quiero felicitar, Sí. Francisco, Sí. por lo informado que estás, la verdad. Sí. De verdad que es admirable y ojalá todos estuvieran así informados como tú. Sí. Sí, bueno, les comentaba que había escrito sobre el tema y quizá si retoman el tema adelante podrían revisar el artículo, se los puedo dejar por interno. Ya, pues, O no hay en los problema. comentarios. Bueno, Gracias. Sí, muchas que esté gracias. muy bien, gracias. Igual. Por llamar. Ok, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Oye, dijo hartos puntos que analizar. po. Sí. Oye, dejó la vara súper alta también para Sí. los próximos llamados. Oye, sí, Sí. Eh, Disculpa, sería bueno un llamado de la experiencia, ¿cierto? ¿Qué opina la experiencia de un trabajador? Si está de acuerdo con uno u otro proyecto. Porque yo tengo mi punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista? A ver. Yo soy partícipe de trabajar 4 y descansar 3. A mí yo creo que... Pero también depende de factores. Pero si a mí me preguntan, yo prefiero trabajar 4 y descansar 3. Mira, Esa es mi opinión. Esa es mi opinión personal. Yo les dije antes de... sí, Se los dije. sí. A mí me gustaría Una mezcla. una mezcla. Y bien lo dijo acá Francisco, dijo que uno no es opuesto al otro, sino que efectivamente si se aplica o se acepta la reducción de horas, podemos trabajar 40 horas. Y si la ley de adaptabilidad también sigue el proceso que está siguiendo, podríamos tener además la opción de poder en algún momento conciliar que estas 40 horas trabajemos 4 días, 10 horas. Po. O la capacidad de negociar con el empleador. Claro. Exacto. Pero como dice también Francisco, es complicado porque aquí no hay sindicalización, po. Claro. Porque todo eso tiene que hacerse, el 1 a 1 no sirve, porque Claro. lo más probable- no se puede, es imposible, porque en una empresa donde trabaje, no sé, po, 50 personas, imagínate 1 a 1 negociando con el empleador. No, tendría se que puede. ser, Tiene que claro. haber una Tiene que haber sindicalización claro. y Chile hay muchos empleadores que se oponen mucho a la sindicalización. Sí, pues igual, ese igual es un tema, pero es que yo creo que igual tenemos que educar, somos bien poco educados en cuanto a la información laboral. Entonces, Sí. por ejemplo, si tú preguntas por sindicato, oye, ¿cuál es el objetivo del sindicato? Mucha gente... Ay, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? Está pegando, mire, ya empezaron los golpes. Ya empezaron a golpearme ya. Oye, Oye, lo que pasa es que pasé a tirar la pierna y... cuidadito, cuidadito. ¿Ya? Hay mucho... Oye, Francisco nos dejó aquí la información, la vamos a estar revisando, Ya. pero yo les quiero invitar precisamente a ver lo que decía Nicolás Monkever en el matinal Buenos Días Ya. a Todos. ¿Les Perfecto. parece? Sí. Es Ya. un poquito largo, pero, Ya, pero- está resumido de hecho, porque era más largo todavía. Así que lo invito a escuchar lo que dice Nicolás Monkever y su propuesta. Ok. Hoy día, ¿cómo se trabaja Chile? Tenemos una única jornada, que son 45 horas a la semana. Pero son 45 horas que usted no puede trabajarla en menos de 5 días, ni en más de 6. Y si usted quiere cambiar y algún día trabajar menos o más, ir cambiando, no puede. El Código del Trabajo le amarra las manos al trabajador y a la empresa. Si usted quisiera parte de la jornada hacerla en la casa suya, porque tiene el mismo computador y no necesariamente estar en la oficina, los 6 días tampoco tiene las facilidades. No. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Nosotros estamos planteando rebajar la jornada a un promedio de 41 horas a la semana, pero que además usted la pueda distribuir en el mes o en la semana con más flexibilidad, manteniendo siempre el límite que hoy día existe de máxima permanencia en el trabajo. Pero que la pueda distribuir. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí usted gana días de descanso, no solamente algunas horas. Por ejemplo, vámonos a una jornada de 4x3. La jornada 4x3 obviamente que en algunas pegas resulta, en otras no va a resultar. Pero un trabajador podría decir, la jornada de la semana yo la voy a trabajar. Voy a trabajar 1 hora más el lunes, 1 hora más el martes, 1 más el miércoles, 1 el jueves. ¿Y qué gano con eso? Que tengo viernes, sábado y domingo libre. Libre para que el trabajador diga, ¿sabe qué más? Voy a tomar un curso de capacitación, voy a estar más con la familia, voy a hacer deporte, voy a hacer un hobby.
O también se establece una jornada mensual de 180 horas. 180 horas al mes significa un promedio también de 41 horas a la semana. Pero le permite, por ejemplo, a una contadora que no trabaja todas las semanas la misma cantidad de tiempo, concentrar el trabajo la primera semana o la última porque tiene que cerrar los balances o pagar los IVA y tener más días de descanso entre medio. Esa flexibilidad o adaptabilidad, ¿qué logra? Mejorar la calidad de vida del trabajador, tener más tiempo con la familia, mantener su remuneración. Aquí hay un buen Hora ejemplo. extra por vacaciones. Claro. ¿Por qué hoy día no permitir que el código autorice al trabajador a cambiar horas extras por más días de vacaciones? No es obligarlo, pero un trabajador puede Que decir, opte. mire, yo tengo, pensar con la familia, este año salir de vacaciones, y yo quiero trabajar algunas horas extras más, y en vez de que me las paguen, que me las den con más días de vacaciones. Y que usted pueda acordar máximo 5 días al año, Suena bien donde bueno. la hora extra Suena. se compene por vacaciones. Pero eso ¿Ah? no se puede hacer hoy día. No. Pero a ver, No se puede hacer. Me gustaría decir un par de cosas, ministro. Usted sabe que yo no pienso como usted, se lo he planteado otras veces. Voy a leer solamente. Alemania trabajan 26 horas a la semana, Dinamarca 27, Noruega 27, Francia 28, Luxemburgo 29, Bélgica 29, Suiza 30, Suecia 30, Austria 31. Todos trabajan menos de alrededor de 30 horas a la semana y nosotros estamos discutiendo bajar de 45 a 40. Mire, dos cosas. Espérate. Sí, perdón. Le voy a decir otra cosita que tengo aquí, pues, sí, para que Dele nomás, discutamos. dele nomás. El economista Rafael Sánchez, actual coordinador laboral del Ministerio de Hacienda, dice que en el periodo que se implementó la bajada de 48 a 45 horas semanales, no hubo, palabras textuales, no hubo impacto en los trabajadores ya contratados. O sea, el miedo que existe hoy día de bajar de 45 a 40 horas es un miedo de que, el empleo, nunca ha pasado. Estamos hablando de que cuando se implementó la rebaja de 48 a 45, no pasó nada. Pese al miedo de todos los empresarios que ustedes han visto y han leído en el Mercurio, en la Tercera del fin de semana, dispararon, pero no pasa nada. Es un miedo que existe. No implica un mayor desempleo, no implica menos sueldo. Eso no es cierto. Y por último, y déjeme terminar con esto. ¿Qué pasa con esto que ustedes han soñado? ¿Sabe? Suena muy bien, pero dejémonos de cosas. ¿Por qué existe el derecho laboral? El derecho laboral existe para proteger a los trabajadores, no para hacerle el juego a los empleadores. Existe solo para proteger a los trabajadores. Por eso existe el derecho laboral. Esta medida sería ideal si los trabajadores tuvieran opción de decirlo, pero no tienen opción de decirlo. Lo que acabamos de ver hace 10 minutos cuando estábamos conversando es cuando los empleadores se imponen. Esta medida sería muy buena si los trabajadores realmente pudieran tomar esa decisión. No van a poder. No se ha podido nunca. Ya, mire. Por eso existe el derecho laboral, para proteger a los trabajadores. Daniel. Hay 20 puede. normas que lo Eso hacen pasa. difícil. No, Entonces eso lo puede. que nosotros queremos es dejar de que el Código del Trabajo trate a los trabajadores como era en el pasado, donde había una sola forma de trabajar. Hoy día hay muchas formas de trabajar, como hay muchas formas de vivir. ¿Qué planteamos nosotros? Que ¿podemos reducir la jornada de trabajo en Chile? Sí, se puede. ¿Cómo? Mejorando y manteniendo la productividad y no afectando el sueldo. Sí. Es de sentido común que una pyme que tiene 10 trabajadores y que usted por ley le dice voy a rebajar la jornada en un 10%, es de sentido común que esa pyme va a tener que asumir un costo adicional para cubrirlo. Y muchas pymes no van a poder hacerlo y por tanto van a rebajar los sueldos. Ese es de sentido común. Un trabajador que gana sueldo variable, es decir, un sueldo fijo más una parte variable. Si usted le dice no va a poder vender las horas que vendía antes, va a ganar menos. No pasó el 2005, Sí ministro. pasó, ocurrió. Lo acaba de decir un economista del Ministerio de Hacienda actual, Oiga, no pasó. No hagamos una discusión económica, veo hoy día la tercera y vea cómo refutan al economista que usted me menciona. Pero eso ya es una discusión más técnica. Pero mire, el solo hecho que haya un riesgo de que un trabajador pierda el sueldo o baje el sueldo producto de una mala decisión, nos debe llevar a ser cuidadosos. ¿Qué es lo que han hecho todos los países que usted me nombró? Y yo le tomo cualquier jornada de cualquier país que usted me nombró. En todos esos países europeos que usted me nombró, uno a uno, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, todos los países tienen jornada promedio de 30 horas semanales. No. Eso Eso es lo una que cosa es cuánto trabajan promedio. En Chile trabajamos promedio 38. Estamos hablando de la jornada máxima legal. Todos esos países tienen una jornada máxima legal cercana a las 35 o 40 horas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? No, son ¿Sabe cuál es la 28, 30 diferencia? horas. ¿Cuál es la diferencia? Que todos esos países tienen medidas de flexibilidad que en Chile no hay. Pero medida flexibilidad es que se puede hacer a través del sindicato. No, el uno a personal, uno. no. Ministro, el uno a Oiga, uno no funciona. escúcheme. Si yo soy abogado laboralista, veo cómo pasan por sobre los viejo, derechos de los trabajadores. No hay negociación escúcheme, uno a uno, no hay. Por escúcheme. algo existe Pero lo no, que se llama... pero no.
Ya, ahí estaba más o menos lo que se debatió en este programa, en el matinal Buenos Días a Todos, y que plantea casi todos los mismos temas que estamos planteando nosotros. Sí. Sí. Ay, después de eso se agarraron a combo. Después de eso sí, porque se fueron a... Por eso lo cortamos. Sí, no se puede mostrar, no se puede escuchar. Después Bueno, pero ahí Nicolás Monkever dice, por ejemplo, que si a una empresa le dicen que tiene que reducir el horario laboral y obviamente va a disminuir su productividad, va a tener que bajar los sueldos porque están trabajando menos. Claro. Ahora yo les tengo la respuesta de Camila Vallejo sobre las mismas palabras de Nicolás Monkever. ¿Escuchémosla? Del ministro. El ministro parece que ni siquiera se lo ha leído y eso es vergonzoso, porque el proyecto es muy claro en decir que en ningún caso la reducción de la jornada laboral puede disminuir las remuneraciones. Lo que nosotros buscamos es que se reduzca la jornada con las mismas remuneraciones. Corto y preciso. Ujú. Sí. Según la ley que están promulgando, o sea, propulsando, no debería bajar los sueldos. No, pues no debieran. De hecho, el ministro dijo, y yo lo noté, las personas que trabajan a comisión van a ganar menos. Claro. Pero si lo piensas así, y si aprovechas tu jornada laboral, estás más entusiasmado porque vas a salir antes, vas a Y llegar antes a la podrías rendir más casa, rápido. podrías rendir y vender más rápido. Claro. Oye, si es cosa de ir al centro y de repente vamos a ir a vender, y puta, esperáis 5 o 10 minutos y las niñas están conversando en una esquina, po. Sí. En cambio, oye, yo tengo menos tiempo para vender, ya la vamos a hacer. Hagamos, atrapemos todos los que tengamos que atrapar y tenemos que venderlo. De hecho, según la propuesta que ellos están diciendo, habría que trabajar más horas para tener estos 4x3. Po. Sí, Una po. hora más todos los días. Una hora más todos los días. Estarías trabajando 8 horas diarios, donde al final terminas reventado. Po. Si ya Sí, po. terminas cansado, imagínate, la gente sale de su trabajo, o sea, sale a trabajar, ¿a qué hora? A las 6, 7 de Sí, la por mañana. ahí. Sí. En Sí. algunos casos, otros antes incluso. Sí. Pero significa que a esa hora estás saliendo de la casa, significa que te estás levantando a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Claro. Y estás llegando a tu casa ¿a qué hora? Pero, 7, sí, 7, 8 de la tarde. más o menos. Aquí en Angol. Sí, po. Imagínate en Santiago. o ciudades más grandes, ni siquiera Santiago, Los Ángeles, Temuco, Concepción. Claro. Igual uno pasa arriba de la micro, del bus, de lo que sea, El metro. media hora, una hora. Estás llegando a las 8, 9 de la noche. Entonces, imagínate sumarle una hora más a todos los días. Estarías llegando a las 10, 11 en algunos casos. Es imposible. Sí, que hay destruido. que hay destruido. Sí, pero hay que pensar que tú efectivamente obviamente vas a trabajar más, una hora, a lo mejor una hora y media más, pero vas a trabajar de lunes a jueves. Entonces, obviamente para tener ese día viernes entero, tienes que sacrificar una hora más, o como yo digo, una hora y media más. Por eso a mí me gusta el 4x3, ¿ya? Porque Sí. creo que la gente joven, que está recién, que tiene muchas ganas de trabajar, que tiene muchas ganas de trabajar, yo creo que le acomoda el 4x3. Ya, pero yo te Sí. propongo algo. Sí, Ya. Calla. No, adelante, primero. Pero, oye, esa gente joven que está recién saliendo que al tiene mundo... muchas ganas de trabajar. Sí, digo pero yo. está recién saliendo al mundo laboral. Sí. ¿Tiene información o sabe cómo negociar? O sea, obviamente no. Mira, yo te lo voy a hacer más simple. Sí. El empleador, tú eres profesor, ¿cierto? Ujú. Los niños van de lunes a viernes. Sí. Si tú trabajas 4 días, o sea, de lunes a jueves, ¿cómo lo hace el empleador el quinto día? No podría. ¿No habría ¿cierto? física el viernes? No habría. No, no. ¿En el colegio no habría física? Ya. Significa que el empleador, en tu caso, te diría, no se Sí, puede. pues. Y tú No. tendrías que trabajar las 45 horas normales. Claro, lo que pasa es que ahí tú le estás dando la razón al abogado laboral que aparecía en el, Es que es así, en po. el programa. Tienes razón. Porque de ver es cierto, yo no estoy analizando el contexto. Yo sé porque hay mucho que mejorar y yo encuentro que el abogado dice la verdad. Nos falta, o lo que decía Francisco delante, nos falta mucha cultura de trabajo, nos falta mucho conocer, ¿cierto? Nos falta mucho manejar temas de leyes, sobre todo del trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor venimos de un pasado que antiguamente trabajábamos, ¿cierto? Y eso está cambiando ahora. Digamos, las generaciones ahora que quieren trabajar menos, ¿cierto? Ganar más, ¿cierto? Como decía también el primer auditor que nos llamó, Eduardo, si mal no recuerdo, Camila Vallejo no trabaja un día nadie. no ha trabajado nunca, digamos, apatronada, ¿cierto? Como es la mayoría de los trabajos que se hacían antes, que uno tenía un patrón, ¿te acuerdas?
Entonces, obviamente, yo soy la idea, me gusta el 4x3 porque yo pienso en la gente joven que tiene muchas ganas de trabajar, que todavía es soltera a lo mejor, que quiere juntar lucas para mejorar su calidad de vida, a lo mejor mejorar la calidad de vida Ya, de su familia. ahí no te doy el punto. Mejorar ¿Te la fijas, calidad no? de vida no. No, Porque po. tú estás haciendo que No, pero- alguien joven trabaje mucho más, produzca todos estos problemas que se tienen en el trabajo. Estrés laboral, falta de sueño en Sí, algunos pero casos. Un yo montón sé- de yo cosas sé que para van dónde va. Sí, yo también entiendo. Sí, yo entiendo que este va para otro lado. ¿Para dónde voy? Tú dices, ya vamos a trabajar 4 días a la semana, Y pero descanso quiero, 3. si quiero generar más lucas, yo llego y trabajo el quinto. No, Ah, ya. no quiero trabajar el quinto. Yo quiero, No quiero trabajar el quinto. no quiero trabajar el quinto. Aviso, jefecito, no, él no quiere trabajar el quinto. No quiero trabajar el quinto. Lo que sí, yo me pongo el uniforme de una persona que está recién saliendo al mundo laboral, que quiere generar y que quiere descansar 3 días a la semana. Yo Ya. lo veo de ese punto. Si bien es cierto, estoy de acuerdo que hay que mejorar muchas cosas, ¿cierto? Sí. Harto. Pero soy de la idea de poder... Y me gusta la idea de trabajar 4 y descansar 3. Sí, Pero sí. es más, ¿sabes qué? Con esto termino... estoy igual que los panelistas ahí No, del ya TN. estamos ya. que no. Uy, yo vi unos también de Asbun también. Sí, po. Ese era más heavy. Pero fíjate que la idea es trabajar 4, descansar 3 y obviamente me tengo que sacrificar, pero voy a descansar 3 días. Voy a descansar bien Pero es que 3 a días. eso voy, po. ¿Por qué sacrificarte? Po? No deberías sacrificarte. No. No, porque obviamente para que yo pueda descansar ese día, el día viernes, voy a tener que... Es que a eso voy. Mayor sacrificio no significa mayor productividad. Sí, po. No, pero es que estaré... Y de hecho, lo más probable es que estés produciendo menos, porque ya Sí, el primer va a día va a estar estar chato. bien, el segundo menos, el tercer día ya no vas a producir como el primer día. Vas a terminar produciendo menos, porque vas a estar más cansado, es como lógico. No, obviamente del punto de vista, digamos, del comportamiento somático del cuerpo, obviamente sí. Ajá. Pero yo creo que la persona que se plantea ese objetivo de trabajar 4 y descansar 3, también tiene que evaluar que en mi desempeño en los 4 días tiene que ser de acuerdo o conforme a lo que me pide en este caso mi empleador. Estamos claros. ¿Te fijas o no? Entonces también es un punto a evaluar. Yo, Oscar Salgado, me considero que yo podría trabajar perfectamente 4 días y descansar 3. Ya, Es, pero por es ejemplo- una opinión bien Sí, personal, ¿te sí. fijas o no? Pero Y tenemos con que el, pensar disculpa, en- y con el mismo y con el mismo nivel, ¿cierto?, de eficiencia, profesionalismo, que en comparación con 5 días. Con eso termino mi argumento. Ya, Eso. Ya. Es que no sé, es ahí que yo lo pienso. Mira, los que están recién egresando, Sí. de cuarto medio de la universidad, primero Sí. tienen que negociar el tema, porque si no, perfectamente el empleador le dice, no, pues yo no te quiero ofrecer 4 días, Y te listo. quiero ofrecer 5, Y se y listo, acabó se la acabó la conversación. conversación. Sí, pero estamos asumiendo que uno tiene la posibilidad, ¿cierto?, de Es que ese es el elegir eso. tema. Es que no hay posibilidad. No hay po. posibilidad, No, po. po. Todo depende del empleador. Todo depende del empleador, si ese es el tema. A menos que se sindicalice y después haya ya una especie de demandas Ya. contra el empleador, que Sí, ya es y mucho si lo más pensamos complicado. así, también para sindicalizarte tú tienes que cumplir con una cierta cantidad de tiempo dentro del trabajo, lo cual implica que la negociación previa a realizar la firma para contratarte, no estás dentro de un sindicato. Ya sabes que ya no estás dentro de un sindicato para firmar el contrato. Buen punto. Por ende, el sindicato no te puede apoyar en esa instancia. O sea, vas a correr solo. Exacto. Ujú. Tu primer trabajo, de hecho todos los trabajos, como no cumples con el tiempo mínimo para sindicalizarte dentro del lugar de trabajo, no te puede apoyar el sindicato. Entonces, pucha, usted sabe cómo negocia nomás, vaya solito, vaya a hablar con su empleador, vean cómo firman el contrato, si le gusta bueno, si no me buscaré a otro, dirá el empleador. Mira, me llega un mensaje de Mauro. ¿Ya? Dice que en la planta donde trabajaba, una empresa de seguridad, trabajaban 4x4. Y en su momento les preguntó por qué optaban ese turno y decían que el descanso es bueno. Es más, al personal de planta en su momento se les presentó la idea y no hubo quórum. Ok. Mira, César, me escribe mi hermanita adorada del alma, ¿cierto? Y me dice, lo mejor sería trabajar 40 horas semanales. Ella trabaja en Viña, un saludo hermanita, te adoro. Saludos. Sí, saludo de todo el panel acá. Y me dice, lo leo completo. Por favor. Sí, me dice, querido hermano. No, eso lo puse yo, ella no escribe esto. No me quiere. Me dice,
Lo mejor sería trabajar 40 horas semanales, porque el comercio tiene otro tipo de horario, pero si le respetan las 40 horas, hermanito, no todos pueden trabajar 4 y descansar 3. El empleador es quien decide. Ojo, no todos los trabajos tienen sindicato, por si acaso. Sí, po. Sí, pues, sí, eso es lo que No, pasa. sí, eso estamos de acuerdo. Pero yo estoy dando mi punto de vista que ojalá, ¿cierto? Y no estoy arreglando ni nada. Yo respeto tu punto de Sí, vista. no me tienen contra... Ojo, no me tienen contra las cuerdas. Lo que dice la Lili tiene más sentido de hacer como una combinación de poder trabajar a estas 40 Sí, horas po. laborales y poder flexibilizarlo trabajando algunas horas desde casa. Claro, Exacto. pero eso es lo que decía también Francisco. que sería ideal, pero no sé si el gobierno se va a poner de acuerdo con el Partido Comunista y vamos a llegar a Es que a un punto medio. son dos- ¿Te fijas o no? Son dos leyes totalmente distintas y una va detrás de la otra. Exacto. Si se aplica la primera, perfectamente se puede aplicar la segunda, porque la segunda, la de adaptabilidad, Sí. se supone que asume una disminución en el 8% de las horas, lo cual implica 41. Entre 40 y 41 Sí. es la hora, que no creo que haya mayor diferencia, y perfectamente se puede acoplar o ya la de 45-40 Ujú. y después que venga la adaptabilidad y los dos se pueden aplicar a la vez. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando algo. Estaba pensando que esa adaptabilidad que dice Lili, también yo creo que depende mucho del tipo de razón o el tipo de trabajo que hace la empresa. Ah, obvio. Sí, po. Claro. Pero por Por eso, eso te ponía el ejemplo le, delante. da, Claro. le da el poder al empleador para ofrecer, oye, yo te puedo ofrecer este horario porque nosotros necesitamos que cumplas con esta pega. Por ejemplo, el tema de las plataformas digitales. Yo no te voy a decir que trabajes de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde si yo sé que en ese momento no se pueden actualizar las plataformas digitales porque es el tiempo de mayor recurrencia de gente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente en un horario donde hay menos gente que visita la página? Ejemplo, después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, le da la opción al empleador de decir, ya, sabes que yo necesito que trabaje en este horario. Obviamente no te voy a citar acá, sino que puedes hacerlo desde tu casa. La ley de adaptabilidad también incorpora el hecho de que le da una seguridad social a esas personas que trabajan desde la casa. Entonces, a ver, puedes trabajar de 45 a 40 y además puedes esas 40 horas, por eso yo digo que las dos se acoplan bien, esas 40 horas quizás decir, ya puedes trabajar 20 horas acá, pero 20 horas en tu casa, porque me sirve que tú trabajes en ese horario que es súper incómodo para estar aquí. Sí. Entonces, las dos se acoplan muy bien. Yo siento que las dos son perfectamente aplicables a la vez. El problema es que no quieren aplicar las dos a la vez. No, pues No, ese es el ese es el problema. problema, Yo pero- creo Y, que... y por asuntos estúpidos principalmente, Claro. porque que uno es comunista, que el otro es de derecha. Obviamente. Y al Lo que pasa final, es que- al final perjudican a la gente en general, po, Sí. por Sí. tosudeces de partidos. Yo creo que... Y lo otro, disculpa Lili, mi hermanita, amada del alma, me dice, ¿a qué don Ley se refiere Lili? A la ley de la adaptabilidad, adaptabilidad y la de 45 y la de horas. reducción de Ah, horas. perfecto. Ya. Entonces las dos yo creo que son sumamente aplicables porque perfectamente pues podemos trabajar 40 horas a la semana, pero además las podemos adaptar, que es lo que bien decía el mismo ministro que no hace falta. Sí, po, pero está en contra de una y otra. Claro. Claro, sería súper necesario, yo creo que sería súper bueno que las dos comisiones se sentaran, porque se supone que la comisión de la adaptabilidad viene de la comisión de productividad, y efectivamente si un trabajador está contento con lo que está haciendo y sabe que va a salir más temprano o puede llegar una hora a ver a su guaguita recién nacida, no sé, Ujú. cualquier cosa que lo haga feliz en su casa, va a trabajar más contento, por ende va a producir más. Sí, pues yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia. No, está bien. Ejemplo por ejemplo. Por ejemplo, que en Suecia, ya que nos gusta compararnos con los grandes países de la ONU, Sí. ultra desarrollados, sí, Siempre estamos comparando. siempre mirando hacia arriba, pero no nos chuntamos. Dice que por su parte ellos hicieron un plan piloto también de 2 años, que es lo que decía, una marcha blanca de rebajar su Ay, me jornada encantó laboral eso. a 30 horas a la semana. El resultado fue mejora en la productividad, mejora en la salud y satisfacción de los empleados, reduciendo la hora. Entonces, obviamente, si tú tienes más tiempo para estar en tu casa, para estar con tu hijo, con tu familia, o para hacer lo que quieras, vas a tener Andar un mejor. mejor desempeño laboral. Sí. Y sabe otro punto que se nos está escapando, que no nos habíamos percatado, en tema de Lucas, que es súper importante. El ministro decía en la ley de adaptabilidad, oye,
tú puedes cambiar las horas extras por vacaciones. Ujú. Pero las vacaciones se pagan igual que un día común. Las horas extras tienen un aumento del 50%. Tienes toda la razón. Eso significa que en realidad no estás generando horas extras, sino son días comunes que pediste extras. Son como días administrativos. Claro. Oye, qué buen punto, ¿eh? No sé si es Sí, verdad, pues sí. es tremendo. Porque igual en Luca, por ejemplo, mi papá trabaja en construcción. Él trabaja muchas horas extras. Porque de verdad dice, chuta, ya si trabajo hasta las 6 de la tarde, si trabajo hasta las 8 horas extras diarias, gano Luca. Porque es un 50% extra. Pero si él llegara y dijera, no, sabes que Lili, yo no quiero hacer eso, sino que voy a pedir las vacaciones, cuando lo despidan y le van a pagar las vacaciones, no va a tener ese 50% extra que comúnmente pasa en los trabajos de construcción. O sea, es que súper buen punto, sí, no lo había pasado completamente por alto. Ujú. Oye, Francisco Lucero Bravo, que nos llamó hace un ratito, Ya. sigue atento a la conversación y dice, yo plantearía la pregunta así, ¿quién podría oponerse a trabajar menos horas y ganar lo mismo? Nadie con renta fija, la mayor parte de la masa salarial. Claro. Sí. Los empresarios con renta variable, que se apropian del excedente, tienen un miedo del retorno en el corto plazo, pero no están considerando los beneficios a mediano y largo plazo por el incremento comprobado de la productividad en mejores condiciones de trabajo. Y el gobierno se opone por una razón de ego político que ve amenazada su reforma con un proyecto laboral complementario, entre comillas, de la oposición. Y Daniela Gatica Enríquez nos comenta más abajo, dice que hay muchos empleadores antisindicales quienes pagan... ¿y quién paga las horas extras? Sí, tiene razón, yo lo que decía, porque hay muchas empresas que se oponen a los sindicatos. Y de hecho, cuando ven que se está armando un posible sindicato, empiezan a despedir gente. Sí, pero es lo que te decía antes, pero yo creo que el tema del sindicato, hay desconocimiento de todos lados. Sí, En- yo desconozco. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de formar un sindicato? Se supone que un bien común, Ajá. ¿cierto? Es para que el trabajador tenga una buena calidad dentro del horario de trabajo y esté resguardado frente a situaciones que son bastante complejas. De hecho, es cosa de ir leyendo el tema de los sindicatos. Yo hace poco me informé bastante con respecto a eso. Pero el tema es que incluso los mismos que forman el sindicato o el empleador tienen, no sé si... Acuerdos. Claro, no sé si... Por ejemplo, ya pensémosle así en un sindicato. Los sindicatos, por ejemplo, mi papá está en un sindicato. Y llegó y dijo, y yo estuve en un sindicato también. ¿Ya? Los beneficios son para los sindicalizados. Chuta, ¿y dónde está el bien común? Sí, po. ¿Me entiendes? De hecho, el beneficio principal de un presidente de sindicato es que no lo pueden echar. Exacto, po. Es lo más fuerte de todo, no lo pueden echar. No lo pueden echar. Entonces, yo en algún momento también estuve en un sindicato, y en el momento que me tendrían que haber apoyado en el sindicato, Te dio la espalda. chao. Porque en realidad no les convenía a ninguno de los que estaba ahí. Y Apoyarte. claro, Seguramente perdían algún beneficio. exacto. Entonces, y mi papá es la misma. Oye, Lili, no se iba a meter al sindicato porque me genera, tengo un bono a fin de año. Oye, pero el objetivo no es el bono. Eso pasa mucho en las mineras. En Sí. las mineras obvio que Por se eso ve mi papá bastante eso. trabaja en el tema de construcción Ah, en las mineras. Ya, por ahí va, ¿viste? Sí, Y pasa son mucho. buenos bonos, ¿cachai? Porque- Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo real del sindicato? ¿Alguien me puede decir, ya, bajo ley, la definición de sindicato? Oye, ¿por qué todos esos trabajadores que murieron en algún momento, que fue el momento en que empezó el tema de la definición de sindicato, cuál era el objetivo de ellos? ¿Cuál es la esencia de un sindicato? Buena pregunta. Sí, Pues, po. la vamos a dejar planteada a la vuelta de los comerciales porque están llegando hartos comentarios. Sí. Y se nos fue la primera hora del programa, no Uy. escuchamos ni siquiera una canción. Oye, no nada. hemos hecho nada. ni una pausa. No, ni una pausa. Esta es la Puta, primera pausa. Así que nos ya están regresamos. fallando los y auspiciadores. tenemos que hablar. Ya, ok. Llama al número 271 90 92 porque contigo también tenemos que hablar. Estamos de regreso cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos. ¿A quién tenemos que hablar? Hoy día hablando sobre la rebaja laboral de 45 a 40 horas. Todos estos como dos proyectos de ley que hay y la polémica que se ha suscitado en el programa hoy día estaba entretenido, la verdad.
Oye, y quiero recordarle a la gente que también puede llamar, participar, dar su opinión, porque también es súper importante, al 45-271-9092, y también puede escribirnos, mandarnos su mensaje de WhatsApp al más 569-371-69279. Y si usted, como muchas otras personas, está trabajando, está en la casa, en el computador metido, puede escucharnos también y escribir a través de Facebook. Ahí estamos con la transmisión en vivo en Telangol Radio. Y puede dejar su comentario, nosotros vamos a estarlo leyendo. Y aquí han llegado algunos bastante interesantes. Sí. Francisco se ha mandado, insisto, se ha mandado unos textos súper buenos. Nos mandó un link, lo vamos a estar revisando dentro de poco. Así que también lo voy a hacer ahí. Y también lo encuentra en Instagram, en TQH-radio. Estamos con esta pregunta, la misma del programa. ¿Qué opina usted sobre la rebaja laboral? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ahí puede comentar. Sí. Sí. Listo, pase todo. Los invitamos a que sigan llamando, ¿cierto? Para Sí, sigan opinando. Sí. Es un tema súper interesante, nos va a afectar a todos. Sí. Sí, a todos nos afecta. Y lo que tenemos claro es que se va a aprobar, como dijimos delante, se va a aprobar o una o la otra. Ay, sería tan bueno que se aprobaran las dos, digo yo. Sí, probablemente las dos con modificaciones. Porque O la las idea- dos con yo modificaciones. creo Sería que como sí. ideal si los políticos, ¿cierto? Maduren, por favor, siéntense a conversar. Sí, háganse Nuestros ver, representantes, ¿cierto? Se ponen la mano en el corazón y llegan a un punto medio, sería como lo ideal, ¿cierto? Es que el problema es que no se quieren, algunos no se quieren poner la mano en el bolsillo, ese es el tema. Bueno, sí, pasa. De hecho, el empresariado está casi asustando, Sí. diciendo, Claro. no, es que vamos a tener que despedir gente, porque hay menos producción, vamos a tener que pagar menos. Y que ya quedó demostrado en la última vez que bajaron las horas laborales que no pasó eso. No pasó nada. Sí, y de hecho, tú dijiste adelante que el Sí, dije. chileno saca una hora En la promedio, vuelta. La vuelta en promedio, sí. Diario, ¿cierto? Sí. O sea que, por ejemplo, si la persona entra a las 8, ¿cierto? Se pone a trabajar ya 9:30. Oye, ya, una el lunes, una el martes, miércoles, jueves, Son viernes, cinco. cinco menos, o sea, te pagarían por la hora que así tu pega nomás, pues si pasáis de 45 a 40. Toda la razón. Claro. O sea, si se aprueba ese proyecto, obviamente me estarían pagando las horas que efectivamente yo estoy Mira, como el trabajando. chileno igual va a sacar la hora vuelta, una hora. a la Sí, vuelta. por eso yo Sí, creo po. que también hay que, aparte de generar estos proyectos, que siempre es válido, siempre es bueno generar un proyecto que vaya en beneficio de, digamos, de las personas que trabajan. También hay que ver o hacer como un examen personal y decir, chuta, yo si trabajo 40, ojalá trabaje las 40, si trabajo 30, ojalá que trabaje las 30. Si Un trabajo, mea culpa personal. Claro, un mea culpa personal Sí. y decir efectivamente, porque como decía nuestro auditor, el que llamó delante, siempre se me olvida el nombre, Francisco, decía, lo ideal es que podamos trabajar y tener la misma productividad en menor tiempo, sería como lo ideal, po. Entonces ahí yo creo que andaríamos, como decíamos antiguamente, el patrón estaría contento, nosotros estaríamos contentos, entonces Sí. Oye, y quiero leer algunos mensajes Sí. que han llegado. Ya. Germán Pereda nos dice, cuando se disminuyó de 48 a 45 horas, Ay. satanizaban la idea. En lo personal y sobre todo en el servicio público, creo que si restamos el cafecito de la mañana, la pintada de frente en el espejo, el comentario de la pichanga el día anterior y el Candy Crush, les aseguro que ya hoy en día las horas efectivas de trabajo son menores a 40 horas. No soy candidato a nada, así que no quiero quedar bonito en la opinión. Hashtag eso nomás quería decir. ya. Gracias. Y Daniela García Enrique nos dice, el problema no es disminuir los horarios de trabajo, sino que la decisión es del empleador, al igual que la adaptabilidad que damos de manos atadas igual. Lo que muchos empleadores quieren hacer miserable es tu trabajo. Yo creo que si estás a gusto, mucho mejor haces tu trabajo. Pero también uno tiene el poder de decisión de decir, no me gusta trabajar aquí, me voy a otro lado. Me estoy sintiendo miserable, buscaría otro. Si me estoy Ya, sintiendo. pero ojo, no es tan fácil. Porque Sí. Bueno, sí, Sí, po. po. Hace poco Pero salió cuidado, los si me resultados estoy de- sintiendo, porque la palabra yo la encuentro un poco fuerte, si me estoy sintiendo miserable en un trabajo y tengo responsabilidades, tendré que evaluar, po. Pero yo creo que es un alto el porcentaje de personas que están trabajando en un lugar donde no quieren trabajar. Claro. Sí, pero yo creo que ahí... Ay, Y por no necesidad, al sé, fin y al cabo. sí, qué complicado, o sea, qué triste. Sí. Sí. Sí, si Yo lo al pensáis menos puedo así. decir que tengo la fortuna de trabajo en lo que yo quiero. No, yo adoro y amo Las lo dos. que hago.
Sí, yo lo vuelvo a repetir. Yo creo, y lo digo con mucho respeto a todas las personas que nos están escuchando, yo creo que tenemos la mejor profesión del mundo. ¿Ya? Que tú puedas enseñar algo, ¿cierto? En condiciones, y estoy hablando a título personal, insisto, estoy hablando a título personal, que tú puedas enseñar algo a alguien y que ese alguien te lo aprenda, para mí es impagable. Y tú puedas aportar con un grano de arena en su futuro, ¿cierto? Sí. Es impagable. Por eso digo, para mí escuchar que una persona diga que te hacen sentir miserable, en mi caso, y lo digo a título personal, nunca me ha pasado. Y espero que nunca tampoco me pase. Sí, a mí sí me pasó una vez Ujú. y no estoy trabajando ahí. Claro, yo el lunes hablaba sobre el maltrato laboral. Entonces, va un poquito de Lo la mano. escuchamos. Sí, escuchamos. Sí, lo escuchamos Sí, el lo programa. escuchamos. Entonces, Sí. imagínate que Cuando te toda esa gente- escondiste. Oye, sí, de verdad, es que me pasó eso. Po. Sí, Al po. final me despidieron, yo no me fui, me despidieron porque no quería hacer más horas extra, imagínate. Y Claro. había hecho 2 horas extra ese día. Mm. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero va de la mano todo eso, po. Sí. Porque también si tú estás trabajando por necesidad en una empresa donde más encima te explotan, precariza tu... Sí, pero yo siento ¿Tu que labor? igual uno no creo que sea todos los trabajos tan terribles. No, pero por supuesto que no. Pero sí, yo creo que somos adultos y muchos podemos conversar y sentar. Si no somos capaces de sentarnos a conversar con nuestro empleador, de ir a la oficina y decir cosas, opinar, estáis limitados en cuanto a tu opinión y a cómo eres tú. Igual hay que evaluarse, estoy haciendo lo que quiero. ¿Y para qué estamos con cosas? El chileno es bastante temeroso en cuanto a la estabilidad laboral. Sí. Yo siento que, de hecho, es cosa de preguntarle a muchos, ¿cuánto en promedio tú has trabajado, o los que viven más de 60 años, cuántos tuvieron una empresa? Muchos trabajaron 30 años en una empresa, Sí. 20 años en una empresa. Sí. Ahora, pensemos en el tema de la OCDE. Hay muchos países donde el promedio es inferior a 10 años, donde aquí es 10 años es como lo mínimo Nada, que... sí. Claro, ¿te das cuenta? Entonces tienen esa voluntad y esa valentía de decir, ¿sabes qué? No me gusta donde estoy trabajando. Y si soy buena en lo que hago y no me gusta donde estoy trabajando, oye, tengo la capacidad de encontrar pega en cualquier lado. También es cierto. ¿Cierto? Porque finalmente, por ejemplo, en un pueblo chico como este, si para qué estamos con cosas y somos relativamente chicos, hay muchos que se dan a conocer, oye, él es un buen trabajador. Si él es un buen trabajador, aquí o la quebra la por ejemplo, un profe. Es connotado, dices tú. Claro, es connotado, pucha, oye, en otro colegio lo van a contratar así. Entonces es como súper, si tú tienes un historial de bueno, que eres un buen empleado, no van a tener ningún problema en recomendarte para otro trabajo. Si tú te vas a las buenas, ¿sabes qué? No quiero estar aquí, y se lo dice y renuncias. Ahora sí, hay muchos que no quieren renunciar porque no quieren que lo echen para irse con luquitas debajo del brazo. Que también otra pasa eso, también sí. pasa eso, que pasa mucho, en Chile pasa mucho, que le damos hasta que nos echen. Entonces igual hay, y de hecho, pucha, si lo pensamos así, que es un gran tema, algunos están pensando, ya no quiero trabajar mal, lo voy a hacer mal. Ya, tengo que cumplir con lo mínimo esfuerzo para que en algún momento me echen. Porque de hecho yo he escuchado muchas veces ese Yo también lo he discurso. escuchado. Especialmente si ya en harto tiempo, porque Exacto. mes por año, claro. sacan los cálculos, son no tanta plata. Sí. Claro, pero el empleador, teniendo esos datos, puede perfectamente enviar memos, y por cierta cantidad de memos que son en el la inspección firmados del trabajo. en la inspección del Sí. trabajo, te pueden echar sin indemnización. Sí. Sí, porque al final tú estás incumpliendo tu contrato. Exacto. Entonces, hay algunos que lo saben todos. Yo creo que hay muy poca gente que realmente sabe las leyes del Exacto. trabajo, o siquiera lee el contrato cuando firma. Que Claro. también es súper importante. Es súper importante. De O- hecho, tú creo que es con una mínima, con 2 memos, perfectamente te pueden echar. O quizá a lo mejor eso, disculpa, quizá a lo mejor eso no está explícito ahí en el contrato, pero a lo mejor sería bueno preguntar las mecánicas de funcionamiento,
¿cierto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona lo otro? No, pero es que uno tiene que ser lo suficientemente responsable para leer el contrato y si hay algo que no te queda claro, decir, Claro. ¿sabe qué? Esto no me queda claro. Ahí se dieron la parte donde dice el que firma y el que no están Claro, están los deberes y así, ahí está No, impuesto. sí está bien, sí, eso yo no lo discuto, pero por ejemplo, como tú dices, Lili, el tema de que, por ejemplo, tú faltas alguna cosa que esté estipulada en tu contrato, ¿cómo en este caso tu empleador te lo va a hacer saber o cómo te lo va a comunicar? ¿Te fijas? Yo creo que no mucha gente sabe eso. Sí, Porque de hecho, comúnmente lo que se hace, disculpas, es que te dicen verbalmente. Oye, ¿sabes qué? Pasó esto, y como el caso que vimos de no, lo de correcto... de lo que comentaste el día lunes, ¿te fijas o no? De la Piccola Italia. Claro, de la Piccola Italia, que él hizo todo mal, Sí. ¿cierto? Y nos siguió, digamos, un protocolo de informar el problema a través, como decías tú, a lo mejor a través de un memo, ¿te fijas? Sí, pues es un tema, por ejemplo, si te envían un memo, te tienen que llamar y te tienen que hacer firmar el memo. Sí. Y después esa copia va a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene una carpeta. Ujú. Esa carpeta creo que con 2 memos del mismo empleador, perfectamente el empleador te puede echar del trabajo sin ningún tipo de indemnización. Corríjame si no lo sé, Claro, porque sí, hace muchos años que leí el código del trabajo, porque yo estaba en el liceo. Es que me suena algo así, pero es que no estoy seguro si son dos. No sé, yo ahí no Ya, estoy, no voy a estoy buscarlo segura. mientras. Sí. Por favor, porque yo cuando leí el código del trabajo, porque era tarea. Mira, el profe- Camilo Jasper nos pregunta ¿en qué artículo del Código del Trabajo está estipulado con 2 memos te pueden Ay, despedir? no Voy a me buscarlo. acuerdo. Yo Sí, me encargo cierto de buscarlo. que parece sale en algún Qué lado. buena, y ojalá pueda aportar O ahí sería en el código del trabajo del año cuando yo estudié, Claro, pues puede hace ser. 15, 20 En todo años caso, atrás. hay hartos factores para que pues tú seas despedido sin goce de sueldo, sin nada. Por ejemplo, faltar 2 lunes seguidos, Claro. faltar 2 días seguidos sin aviso. Sí. Faltar, por ejemplo... Hacerse al lunes. Hacerse al lunes. Faltar en un trabajo donde tu labor sea necesaria para ese trabajo. Por ejemplo, Claro, el sea, uso de sea- maquinaria. Claro, sea importante tu desempeño ahí. Claro. Así que disculpen si me mando un condoro, porque yo Ahí no estamos. me lo... ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Sí, yo creo que lo escuché por ahí. Por favor, que alguien me informe. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Con quién hablamos? ¿En el Tatacaco? Tatacaco, ¿cómo está Tatacaco? Bien, bien, aquí vamos conduciendo, así que se las voy a hacer cortas. Ya. Aunque le manden 20 memos, no lo van a echar, ¿Por qué? porque no corresponde. Los memos son cosas que influyen si tú llegas a incurrir en alguna de las faltas graves que menciona el Código del Trabajo, nomás, Ya. ¿ya? Entonces ahí con todos esos memos te van a juntar en tu carpeta de despido y le van a decir, amigo, usted tiene un historial como la guifa, así que no los venga a reclamar que porque faltó hoy día lunes, o faltó 3 días seguidos, o faltó 2 lunes en el mes, o faltó 3 días en el mes, no puede ser despedido porque tiene un historial más o menos, ¿no? Claro, Para son eso como, sirven los memos, ¿no? como Al atenuantes. final de cuentas, ¿no? ¿Ya? Ya. Pero que el empleador diga, a ver, usted tiene 4 memos, tiene 5 informes a la inspección del trabajo, lo sabe que lo voy a echar sin goce de indemnización de nada, usted le dice, yo por aquí, jefe, nada más. Ya. Claro. Así que lo único que te pueden echar sin goce de sueldo, sin goce de indemnización, nada, es por los artículos que menciona la letra F del Código del Trabajo. Ya, ahí estaba lo que yo El necesitaba. artículo 155, letra F. Ya, perfecto, Tatacaco. Entonces quedan como dato, antecedente. ¿Les quedó más o menos, no? Sí, súper bien. sí. Lo vamos a buscar al tiro. De hecho, lo voy a buscar. No, sí, el artículo 155, letra F, ahora también tiene bis, así que hay hartas cosas más. Ya. Han salido hartas modificaciones al artículo Sí. 155. Es que yo debo reconocer que hace muchos años que lo leí. Muchos años. No, yo lo leí hartos años porque fui hartos años dirigente sindical, así que tenía que saberme esas Ahí cosas. está. Tatacaco, a ver, le tenemos la pregunta a usted. ¿Qué opina de partida con el tema del día de hoy? Ya que es dirigente sindical. Pero lo que pasa es que no lo estaba escuchando porque ando haciendo muchas diligencias, Ya. no estaba metido en el cuento, cuénteme. Estamos hablando sobre las rebajas en los horarios laboral de 45 a 48 y la propuesta del gobierno que dice que Adaptabilidad laboral. del 4x3 y donde esto se puede negociar con Mira, el 4%, empleador. Mira, hay un artículo en el Código del Trabajo que creo que es el 22, que es de libre disposición de los trabajadores, o sea, podés cumplir tu horario de trabajo ¿Ya? y cumplir tus funciones, y si eso tú lo haces en 45 horas, así no sea que las 45 horas sean seguidas, y si tú cumpliste tu función,
hiciste tu pega, te vas para la casa. Ya. Búsquelo en el Código del Trabajo también. Ahora, lo que está proponiendo el gobierno es única y exclusivamente, para mí, en forma muy personal, Ajá. es para no pagar horas extraordinarias, para hacerlos trabajar cuando a ellos les convenga, para ponerlos el horario que ellos convengan. A mí hoy ya no un poco me interesa, porque yo soy particular, tengo mi pyme, me mando solo, a veces. Claro. Que mi señora también es medio estricta. Pero, como le digo, para mí el 4x3 no tiene nada que ver. Rebajar la carga horaria de 45 a 40 sería lo lógico, siempre y cuando los chilenos trabajáramos como corresponde. Pero nosotros los chilenos le buscamos la vuelta, pues, amigo. Sí, pues eso Sí, mismo pues no, decíamos si eso también. estamos de acuerdo. Para eso somos buenos. A no ser que seamos privados, particulares. Claro, yo trabajo full. Teniendo pega, yo trabajo. No tengo pega, descanso. Claro. Pero el chileno en sí, en general, no, jefe, si no tengo pega. Voy al baño a fumarme un cigarrito, voy afuera, jefe, sabe que me duele la cabeza, hoy día voy a ir para la casa. Tenemos mil excusas, No, amigo. si para eso somos dados para eso. No, somos tirados con onda, amiguito, se lo digo al tiro. ¿Ya? Ya, pues. Ya, pues, Tatacaco, le agradecemos el llamado. No, que esté muy bien. Chao. Chao, gracias Tatacaco, un abrazo. Chao, muchas gracias. Bueno, ahí nos aclaró hartas dudas Sí. que teníamos el Tatacaco, ¿no? Sí. Con Pero fíjate que él, por lo que yo escucho, se queda con la jornada De 45 a 40. De 45 a 40. Sí, de 45 a 40. Sí. Acérquese al micrófono, Lili. Estaba viendo el Código del Trabajo de ahora y tiene un montón de anexos. Sí, pues. Un montón. A ver, que echarle una repasada. Sí, parece, sabes ¿no? que yo tengo que comprarme esta cuestión. Porque sí lo había leído. Debo reconocer que sí lo leí, pero hace poco, pero especialmente un capítulo. Bueno, No él lo leí decía todo. que al final quedaban como antecedentes. Entonces, en caso si te despedían, te revisaban tu hoja y decían, pucha, no alegué nada. O sea, usted aquí, todas las faltas que tiene. Sí. Sí. Te pueden hacer una carpeta perfectamente para decir. Y de hecho te pueden hacer una amonestación donde por lo que leí, te envían pero usted tiene que mejorar en esto y en esto otro. Claro. Y se ponen de acuerdo, ya está bien. Así como antes de, en caso Una mediación. Claro. Ya. O sea, antes que te envíen el memo. No. Es que en realidad sí, po, antes de que te envíen el memo te pueden enviar una carta, Ya. pero no de amonestación, sino como de corrección. Claro, es lo que yo te decía. Que comúnmente eso antes se hacía a lo mejor mucho en forma verbal, Sí. pero ahora como necesitamos tener evidencia de todo, a lo mejor se hace de esa forma ahora. Sí, aunque yo creo que sería bueno, sí. No sería malo que se haga más comúnmente, porque de repente llegan y despiden y no sabes por qué. Claro. Bueno, en realidad sí saben por qué. Sí. Porque utilizan obviamente... pero hay temas, hay hartos temas. Por ejemplo, si te quieren echar, por ejemplo, por necesidades de la empresa, y te despiden y después contratan a alguien que te reemplace. De hecho, ellos no pueden contratar a alguien en 6 meses, creo, Sí. 4 meses, si mal no recuerdo. No, sí, hay hartos temas. Sí. po. Hay muchos temas. Hay que sí. informarse, hay que Hay que leerse informarse. de- Pero mira lo que dijo él. Dijo, yo fui presidente, ¿qué dijo? Sí. Sí, sindical. sí. Claro, y él tiene harta información. Entonces, igual hay desconocimiento con respecto a las leyes laborales. Muchas. Sí, pues, y las funciones del sindicato también, pues, también desconocemos. Chipo. ¿Cuándo es bueno estar en un sindicato? ¿Cuándo no? ¿Qué es lo que debería ser un sindicato? ¿Qué debería ser un bien común, independiente para la gente que esté en un sindicato? Para ¿Cómo no, que para, no? Claro. tiene que ser para todos los trabajadores. Sí. Hay un desconocimiento generalizado en cuanto a ese tema. Pero si hay un desconocimiento con respecto al Código del Trabajo, obviamente la sindicalización está desconocida en cuanto a su esencia. Po. ¿Para qué estamos con cosas? Si no te sabe el Código del Trabajo, que es el que nos rige a todos aquellos que trabajamos. Difícilmente te vas a saber. Claro, porque dentro del Código del Trabajo está definido el tema del sindicato. Hay un capítulo aparte de sindicalización, que está la conformación, de cuál es la cantidad mínima, de cuándo un sindicato también se puede deshacer, que hay, no sé, cuánto se puede hacer 2 sindicatos en un mismo lugar de trabajo. Hay hartas cosas, mucha información, pero no todos la manejan. Entonces, debería ser lo mínimo, por ejemplo, si una persona quiere estar sindicalizada, debería ser lo mínimo que debería saber
Sí, po. el capítulo de sindicalización del Código del Trabajo, pero no te sabes ninguna de las normas básicas con las cuales te contratan. Y de repente no leen el contrato. Sí. Eso sí pasa. Eso es verdad, uno llega y firma, ¿no? Por ejemplo, yo misma tengo el contrato y dentro del contrato uno tiene que ir con ropa, se supone que es semiformal. Ujú. Y de hecho uno no debería ir con taco. Yo estoy en contra de mi contrato por el hecho de que yo voy con taco. ¿Salió? Sí, sale. Oye, Hasta tenemos un ese llamado. No, ¿Aló? no sabía. O sea que bueno el tema que están tocando del sindicato. ¿Con quién hablamos? punto. El tatacato. Está acá, Hasta yo lo reconocí. Sí, ya lo reconocemos ya, pues. voy manejando y... Pero voy aquí en una zona rural, voy despacito, voy a 30 kilómetros por hora. Igual Tiene voy que comprarse Pero igual un con cuidado. manos libre Sí. Tatacaco. Lo que pasa es, oiga, chiquillos, ¿sabes lo que pasa? Que hay una desinformación tremenda. Sí. Incluso, les digo al tiro, incluso los inspectores de Los la fiscalizadores. de trabajo, de fiscalizadores, desconocen cantidad de cosas. Yo tuve que informarme mucho porque yo tuve una quiebra por ¿cuánto que se llama? Por la última ley de quiebra que salió el año 2014, Ya. que se hizo efectiva en octubre del 2014, y mi patrón la ocupó en noviembre al tiro, cuando se creó la nueva de insolvencia y emprendimiento. Ahí mi patrón la ocupó al tiro, pero aquí en Angol no conocía a nadie, nada, Claro. nadie, como diría un amigo mío, no conocía a nadie, Nadie, sí, nadie. nadie, con N, nadie. Nadie. Claro. Entonces, sufrimos de eso. Imagínense que el contrato de trabajo primero se hace en forma verbal y después Sí. se hace en forma escrita. Sí. Usted pacta con su empleador lo que va a escribir en el contrato en papel, ¿no? Exacto. Y el papel es una formalidad. Pero si usted no lo firma, bueno, se incurre contra una ley, porque tiene que tener 7 días, dependiendo de la cantidad de meses que te ha contratado, pueden ser 15 días, pero generalmente antes de los 7 días tiene que estar firmado su contrato. Sí. Y de acuerdo a lo que usted conversó con el patrón Claro. o con su empleador, ¿ya? Ahí pactó las horas de trabajo, si es part-time, en fin, tantas cosas. Ahora hay tantas formas de contrato. Pero nosotros desconocemos las funciones de un sindicato, o desconocen. Yo no las desconozco porque me he tenido que meter, embuir y empaparme de eso. Pero desconocen mucho la función de un sindicato. Cree que el sindicato es para defender. Puede ser que el sindicato me tiene que defender. No, el sindicato no lo va a poder defender si no está luchando por las causales correctas. ¿Y cuáles serían las causales Por correctas? ejemplo, si usted lo hizo por la necesidad de la empresa Sí. y le pagan todo lo que tiene que pagar, ¿qué le hace? Claro, ahí no tendría por qué, po. No, pero no tiene nada que hacer el sindicato. Usted, Ahora, Tatacaco, el sindicato va a ¿usted tener cree el que sindicato hay...? va a tener perdón, Sí. el sindicato ahora va a tener que ganar y usted como trabajador va a tener que estar pendiente de que ese puesto de trabajo que usted dejó o por el cual dijo a la empresa que era la necesidad, Se nos va. Se nos va. o sea, Pero era lo que estaba diciendo tú. Sí. Ujú. de Tatacaco, que- ¿sabe qué? Se nos está cortando la señal. Vamos a ver si podemos retomar el llamado o se nos llama de nuevo, ¿ya? Sí. Pero Sí. estaba diciendo justamente eso, de que cuando hay necesidad de la empresa no se puede contratar a alguien que lo suple. No, pues. No. Tiene que pasar 6 meses. No recuerdo si son 4 o 6 meses. Mira, imagínate, po, pero eso es importante. Sí. Así que yo también leí el código del trabajo también hace tiempo, po. Sí, po. Sí. Entonces, o lo otro, no sé, si tienes ¿qué significa que tenga un contrato tipo plazo, que tenga un contrato de fijo, fijo. cuando los fijos pasan indefinidos? Hay hartos temas. O por ¿Cuántos ejemplo, tipos de contrato? Disculpa, ¿cuántos tipos de contrato hay? sí. Claro. Claro. No, sí, hay un montón de información que uno De- desconoce. Pero íbamos de la rebaja laboral. Sí, nos desviamos harto Nos del tema. desviamos, Bastante, Pero bastante, es que igual va un poco de la mano. Yo Sí. creo que va muy, muy, O sea, muy de la va mano. de la Muy de mano la mano. porque el sindicato puede ayudar, ¿cierto? Como decía Francisco, Sí. ¿cierto? El sindicato puede ayudar porque él dijo, menos horas de trabajo, mayor productividad y más Bueno, es que Bueno, todo- esa es la estrategia de Alemania. Ese es el, Ese- digamos, la ese- fórmula la que- receta de... alemana, digamos. Claro, la receta ¿Te fijas? alemana. Entonces, también es un tema importante, Sí, es un tema sumamente importante. ¿no? Y lo otro, siguiendo un poquito del tema, ¿cuánto bien están haciendo la pega los sindicatos? Eso yo le quería preguntar al Tatacaco. Si Claro. que cree que realmente los sindicatos están funcionando bien, ¿Están que hay funcionando? sindicatos que se aprovechan de su rol de sindicato para obtener beneficios propios,
No sé, hay harto... Hay harto No, Para sí, yo tocar creo que ahí, hay hartos sí. temas. Pero deberíamos, por lo Otro menos, día. sí, yo creo que para otro día, y deberíamos traer a alguien que sea onda presidente de sindicato o alguien que pertenezca a un sindicato de muchos años. Vamos a buscar a alguien. Sí. El mismo Tata Cago también puede ser que... Sí, que sería un día- buen... Sí, porque yo misma yo no estoy sindicalizada, pero sí en algún momento pertenecí Ajá. en otro sindicato. Yo tengo mi punto de vista y yo creo en la formación, yo creo en el tema de los sindicatos, yo de verdad lo creo, pero tenemos que pensar de que también hay gente que lo lidera. Sí. Y obviamente los sindicatos dependen de quienes lo lideran o por cuál es el objetivo, pero se supone que la definición de sindicato es por un bien común, defender al trabajador en cierta instancia, y todos. Pero no sé, hay cada realidad, me imagino que cada empresa tiene su realidad. Hay empresas que pues son capaces de sentarse con los sindicatos y negociar para efectivamente producir, que ese es el fin que tienen en Alemania. Sí. ¿Qué onda? Ya nos sentamos, la mesa directiva del sindicato, la mesa directiva de la empresa, oye, nosotros necesitamos cumplir con este objetivo, con esta meta, ¿cómo lo podemos hacer? Cosa que nadie pierde y todos ganen. O sea, lo principal que escuchan. Claro, po. Porque Y después se de complementan. eso, claro, después de eso, esta es súper buena esa idea de la marcha blanca, 2 años para ver si en realidad tienen razón o si no volvemos como Exacto. estábamos antes. El tener la capacidad de decir, chuta, nos sentamos a conversar, vamos a dialogar, donde el diálogo sea productivo y no hiriente, donde esté pensando en el que está en la mesa y en el que está detrás de todos aquellos que están representados en la mesa. Y donde realmente sea una negociación. Sí, no po. sea una tira y exigencia afloja. de parte, claro, de parte de una parte y No, de a la mí- otra no. Po. Claro, que no sea comúnmente, como uno dice, una guerra de egos. Básicamente Exactamente. eso. Entonces, Claro. pero sí, ojalá pudiéramos llegar a ser como Alemania. Ojalá. Sí, ojalá. Pero yo creo que una de las cosas depende mucho de los trabajadores. Sí. Y partamos por el hecho de informarnos, partamos por el hecho de manejar muy bien el código que nos dirige, que no, que finalmente el que nos va a resguardar, pero en realidad es como, oye, tenemos a alguien contratado, nuestro guardaespaldas contratado, pero no lo usamos, po. Sí, de algún modo u otro también depende de nosotros decir, ¿sabe qué? Sí, po. Bájenos la hora porque en realidad vamos a seguir produciendo igual. Sí, po. Entonces también depende de nosotros mismos. Ujú, Sí, o sea, no, sí, es un tema. correcto. Tú decías, por ejemplo, que cada empresa tiene como sus distintas labores, funciones. Yo les propongo esto. Será bueno también que plantear, por ejemplo, estas 40 horas semanales, no como tope, no como límite ni como base, porque en eso es ahora, un límite y un tope, Claro. a menos que se pidan hora extra, sino que sea variable dependiendo del rubro. Porque efectivamente, como tú decías, hay trabajos que a lo mejor no necesitas trabajar 40 horas semanales para producir lo que tienes que producir en cierta Claro. hora. Sí. Y a lo mejor tú Es que- necesitas trabajar 35. Claro, lo que Claro. pasa es que yo ahí también depende mucho del, digamos, de la actividad a la que se dedica la empresa. ¿Te fijas? Sí. Por eso digo, por rubro. Por rubro. Es muy importante el tema del rubro porque, por ejemplo, a mí yo me he dado cuenta que de repente los trabajadores se hacen metas, tienen sus metas. Sí. Entonces, si yo tengo una meta diaria y esa meta diaria la cumplí, ¿cierto? Hice todo lo que tenía planificado para ese día y me faltan, no sé, pues, hora y media para irme. Como yo tengo un contrato firmado, no me puedo ir antes porque tengo una hora de Que cumplir salida la ya. hora. 45 horas. Claro, Mm. 45 horas. Actualmente. Sí. Pero fíjate que yo ya cumplí mi meta. Sí, po. Entonces seguramente mi empleador me va a decir, pero avanza en más cosas y no hace hoy día lo que quiere hacer mañana. ¿Te fijas, no? Entonces también ese es un tema que sería bueno que se pudiera conversar. Oiga, pero ¿sabe qué? Yo ya cumplí mi meta hoy día. ¿Te fijas? Me puedo ir, pero uno está sujeto a eso. Ahí está la flexibilidad del Sí. horario. Ahí está la Sí, po. flexibilidad. Pero igual depende del concepto de producción en cada uno de los rubros. Claro. Por eso decía, pues dependiendo Sí, po. del rubro. Por ejemplo, en educación, ¿cuál sería No, nosotros cuál no. sería la productividad? Pero es que también somos también en un rubro. Sí, po, por supuesto que sí. O en los empleados, no sé, por los empleados fiscales, no sé, pues vamos al registro civil. Ya. ¿Qué significaría la productividad en el registro civil? Claro. ¿Y quién la mide? ¿Y cómo la medimos? Claro. Cantidad de gente que atiende un día, porque eso es aleatorio.
Un día puede llegar mucha gente, otro día puede llegar No, menos porque gente. en ese caso tendrían que cumplir este límite, ¿cachai? Que serían 40 horas. Claro. Se basarían en esas 40 horas, y aunque sabemos que trabajan hasta las 2 de la tarde y después hacen otras cosas. Claro. Pero, Es como los bancos. Claro. Entonces, ellos tendrían que cumplir con eso, pero por ejemplo en otros rubros no, pues. No, por ejemplo, en construcción se supone que es por trabajo hecho. Sí, pues. No sé, por ejemplo, si estás haciendo un tema de casa, la cantidad de casa a la semana. Claro. Es que ellos también trabajan mucho el concepto de Sí. trabajo a trato, entonces también es Sí. otro tema. Sí, es un tema, igual lo que decía, ¿cómo se llama? Francisco. Francisco, el concepto de productividad viene enlazado de muchos otros conceptos. Sí. O sea, productividad, claro, es una cantidad de casa. En construcción te digo una cantidad de casa a la semana. El tema es que depende del material que utilices, tú puedes avanzar mucho más en cuanto a las casas. O también depende del clima. Exacto. Son varios factores. Son muchos factores. Influyen ahí. No, es para debatirlo. Ahora, siendo sincera, el Ministerio del Trabajo no ha sido capaz de subir el índice de productividad. No sé si fuera capaz o no, si no es capaz de decir, oye, sí, bajemos de 45 a 40. ¿Será capaz de que en cada rubro define una cantidad de horas? No, y será capaz de... Claro, y será capaz de estandarizar ciertos índices de producción. Sí, pues. Claro. Bueno, según Nicolás Monkever, habría que trabajar más horas Claro. para poder producir. Pero yo, por ejemplo, yo lo traspaso a su área, a la educación. Ujú. Hace unos años atrás se implementó la jornada completa en la Escolar mayoría de los completa. colegios. Ujú. ¿Ustedes creen que tener a los niños sentados más horas en el colegio lo hace más inteligente? A ver, básicamente la jornada escolar completa se implementó para que en la tarde los chicos tuvieran, tuvieran... Yo no quiero decir los ramos más livianos, Sí. todos los ramos son importantes, Ajá. ¿te fijas? Pero física sobre todo. Entonces, ya, Perdón, pero tú eres profesor de matemática y física. pero pero la idea era tener después de Ay, la... me lo voy a Pelea, cachetear. no, sí, No, se pelea. me voy a cachetear. Después del horario de almuerzo era tener jornadas más Livianas. Sí. ¿cierto? Lamentablemente no se ha hecho, o algunos colegios no lo han hecho, y han seguido con los ramos que son duros en la tarde, Y por ejemplo, también la idea era de que tuvieran esta hora para que no llegaran a hacer tareas a la casa. a la casa, Sí. claro. Ese es como uno de los ¿Pasa igual? objetivos principales, ¿te fijas? Y obviamente yo hago, y lo que dice César es verdad. Imagínate un chico que viaja, lo que tú decías delante, un chico que viaja, que sale, no sé, se levanta a las 6 para llegar al colegio a las 8, sale a las 5:30, sale a las 6, toma un bus, que nunca el bus va a salir a las 6 de la tarde, sino que va a salir a lo mejor 6:30, Ujú. viaja una hora, está llegando a las 8, o sea, está 12 horas, o casi 13 horas, fuera de la casa. Llegas a las 8 a comer, a conversar algo con la gente que lo está esperando. Ya ni eso. Claro, ni eso. Y a lo mejor tiene algún trabajo, se amanece, trasnocha, al otro día llega a clase, no durmió bien, entonces se va produciendo. Sí, está cambiando de opinión. Sí, Oye, hace Oscar, rato. no te No, yo no estoy Hace rato yo me di cuenta Sí, que yo se está creo dando que vuelta la chaqueta. sí. Yo no estoy cambiando de opinión, yo soy... Pero lo que tú estás definiendo es exactamente un trabajador que va a trabajar 12 horas No, diarios. estoy hablando de los Ah, estudiantes, ya, estoy como que- hablando de como los que- estudiantes, como que estoy hablando de los confundí. estudiantes. ¿Tenemos un llamado? Sí, ¿Aló? Hola, soy Francisco nuevamente. ¿ya? Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? Mire, quería, ya que tocaron el tema de la productividad, tocar un poco de eso porque también existen muchos mitos al respecto. De hecho, Chile es muy la productividad en Chile, desde la reforma económica que todos sabemos que se hizo en el periodo de la dictadura en adelante, hubo crecimiento. Efectivamente, ha habido crecimiento económico que ha posicionado bien a Chile, pero no ha sido crecimiento por productividad. Ha sido un crecimiento que depende mucho, en este caso, porque Chile es exportador de commodities, por lo tanto el precio del cobre incide mucho en Sí. otros factores, pero Claro. no es por productividad. Entonces Chile ya cuenta con baja productividad. Sí. Sí. Si se quisiera hacer reforma en esa materia, es decir, aumentar la productividad de Chile en las empresas, las recomendaciones de todas las instituciones internacionales y el benchmarking que es prestar atención a lo que hacen países productivos, como ya han mencionado Alemania, Japón, Corea, etcétera, China, que está pujando mucho últimamente, Bastante, es sí.
en base a la innovación. La innovación, por su parte, depende de una capacidad creativa y de condiciones y de conocimiento. Es decir, innovar requiere de... pueden ser dos formas. Puede ser crear algo nuevo, crear un producto nuevo, crear un servicio nuevo, o simplemente difundir algo que ya existe. No necesariamente crear la rueda, pero ya existen nuevos procesos productivos. Sí. Lo que no está ocurriendo en Chile hoy día, para resumir la idea, es esto segundo. O sea, si ya está lo primero, que es crear cosas nuevas, cuesta mucho porque necesita de que haya un capital humano con la capacidad, que haya una inversión en ciencia, en áreas ingenieriles y en ciencia, en I+D, que se llama investigación más desarrollo, etcétera. Pero esas condiciones no son suficientes. Pero cuando uno quiere difundir tecnología, por ejemplo, tecnología que hoy en día existe, y captarla en las empresas, tú ahí necesitas lo que se llama la absorción tecnológica. Y para eso necesitas personas capacitadas, necesitas inversión en ciertas áreas, sectores que hoy en día están dejados de lado por la inversión en Chile. No se está invirtiendo donde se debe invertir. La minería, por ejemplo, que ni siquiera genera muchos puestos de trabajo en términos del valor total del producto a nivel nacional. Entonces, sí, los sectores hoy en día más estratégicos que están movilizando el desarrollo en Chile no son sectores que destaquen por productividad o por generar mucho empleo. De hecho, cada vez genera menos. Las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas son las que absorben la mayor cantidad del empleo, no son las grandes empresas. Entonces, lo que tú tienes que lograr es que esas pequeñas y medianas empresas se conecten con las grandes empresas para crear lo que se llaman los clústeres productivos. Y eso no está ocurriendo. Esos servicios los están entregando empresas internacionales muchas veces. Las multinacionales que vienen a Chile invierten, pero traen su propio capital humano, traen su propio equipo técnico, traen su propio conocimiento. Chile no está creando eso, no está creando conocimiento, no está creando tecnología, no absorbe la tecnología de otros, no invierte en sectores estratégicos. Así se recomienda desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, desde la CEPAL, etcétera. Todos los organismos van a llegar a la misma conclusión. Y eso es lo que no está ocurriendo. Entonces, la preocupación para finalizar, la preocupación en materia de productividad está mal enfocada. Si se piensa que productividad es netamente la cantidad de horas que trabaja la gente, eso es el gran mito que hay que romper acá. Sí. Porque Chile hoy día, de los países que trabaja más horas después de México, ustedes mismos lo dijeron, sí, correcto, es de los países menos productivos. Si se analizan históricamente, eso va cada vez más en descenso, cada vez ha disminuido más la productividad en Chile. Entonces es un crecimiento que si en algún momento el precio del cobre se desploma, en Chile va a haber una crisis, o cuando aparezca una burbuja financiera por el sobreendeudamiento de las familias que existe hoy en día, que también es un fenómeno claro y visible. Entonces hay muchas amenazas para que en algún momento la economía de Chile, y de hecho ya se viene desacelerando, y todos sabemos que está creciendo ahora al 3, al 4, cuando en los principios de los 90 crecíamos al 7 promedio. Sí. Entonces eso, en fin, el punto es que dejar de creer que Chile es productivo por trabajar muchas horas, porque ha demostrado con todo este periodo, estas décadas en las que pasamos de 48 a 45 y seguimos con 45, que no somos más productivos por la hora. Entonces, separar la discusión de productividad con horas de trabajo y para cerrar, ¿a quién no le gustaría trabajar menos y ganar lo mismo? Sí, eso es lógico. ¿Por qué? Sí. Yo creo, ¿cuál es el debate? Es falso ahí, porque en realidad, ¿a quién le molestaría trabajar menos horas y tener el mismo sueldo? Los únicos que podrían verse amenazados en este caso son los que piensan que en un corto plazo, porque en el largo plazo no es así, pero en un corto plazo van a tener un menor retorno, es decir, una menor renta, que serían los empresarios. Porque el trabajador trabaja con un sueldo fijo. Sí. Y los que tienen renta variable generalmente son los más altos ingresos. O la gente que trabaja part-time y todo eso, por flexibilidad laboral, no necesariamente son personas que se van a oponer a trabajar menos horas, porque ahí la negociación tiene que ver por la cantidad de plata que uno tiene, más que por el tiempo que trabaja. Entonces, separar un poco la discusión entre cuánto ganar y cuánto trabajar, y también separar la discusión entre cuánto se produce y cuántas horas se trabaja. Eso básicamente. No, sí, muy acertada la opinión. De hecho, yo concuerdo contigo que son los empresarios los que más temen este retorno, como dices tú. De hecho, el presidente de la Confederación de Producción de Comercio, el CPC, Alfonso Suet, él también está en contra de esta rebaja de las horas por lo mismo, porque él dice que los países en media que se van volviendo desarrollados van haciendo legislaciones que disminuyen las horas de trabajo
Pero claramente esto equivale a un 11% del alza del costo para las empresas. Y no se preocupa porque el alza tiene un efecto en el empleo. Entonces esa es la crítica que hace él. Claro, pero el costo de la empresa no es solamente contratos en trabajadores. De hecho, uno produce, insisto, uno produce con equipo técnico, con tecnología, con conocimiento. Eso también es inversión que genera valor. Por No solamente el número, no solamente tener 10 trabajadores te va a garantizar el valor. Puedes tener 9, 5, de hecho esa es la esperanza. Las empresas muchas veces compiten por tener menos trabajadores, entonces no es tampoco una defensa hacia los trabajadores y sus condiciones. De hecho, si ellos mejoran las condiciones del trabajador, pasan del número, de entender el trabajador como un número, a entenderlo como una persona integral, que tiene conocimiento, que tiene motivaciones, que tiene ganas de trabajar. Cuando le prestas atención a eso es cuando recién estás hincando el diente en lo que es la productividad. Y por eso que empieza a invertir, las empresas más productivas empiezan a invertir más en capacitación, por ejemplo. Empiezan a invertir más en autocuidado, empiezan a invertir más en espacio, a tener una comunicación más fluida y más horizontal entre la gerencia y los trabajadores. Ese tipo de innovaciones, eso es innovación. Sí. Eso no es una innovación tecnológica, es una innovación de modelo de negocio, de la forma en la que te relacionas dentro de la empresa. Ese tipo de iniciativas son las que van a mejorar la productividad. Entonces, si están preocupados porque va a bajar el retorno, es un retorno, es una mirada muy cortoplacista, y ese es el gran fallo en Chile, es que tienen los empresarios en Chile invierten solo donde el retorno, la renta es inmediata, rápida, es de corto plazo. Sí. Pero los países que se desarrollan son los que invierten con largo mediano plazo. y largo plazo. Sí. Así es como tenemos el caso de Corea, que en el mismo tiempo de nosotros, cuando nuestra reforma se abrió, ¿cierto? Y nos concentramos en forestal, sector forestal, sector minero, salmón, fruta, vino y sacaba. Cuando nos concentramos ahí, nosotros, esos países empezaron a concentrar en el acero, producen barcos, producen smartphones, producen autos. Sí, tecnología. Claro, porque ellos no se concentraron en un retorno inmediato. Esa inversión la puso el Estado, básicamente. Y el Estado tiene que estar dispuesto a perder en el corto plazo. El Estado es lo único que invierte a largo plazo, básicamente a esos puntos. Las empresas siempre van a querer un retorno rápido. Las empresas internacionales, que son las que podrían invertir a largo plazo, porque son las que tienen mayor capital, si no encuentran ese retorno rápido aquí, se van a ir a otros países. Y eso es lo que hacen, buscan donde están las mejores condiciones a nivel de régimen laboral para invertir. Pero el Estado es básicamente el que tiene que promover una política de desarrollo en Chile con una inversión, con una mirada de largo plazo y con una inversión más en el capital humano. Y capital humano no es horas de trabajo, capital humano es personas cualificadas, con conocimiento, con motivación, con ganas, que tienen perspectivas, que encuentran un mercado de trabajo acorde a las capacidades que ellos tienen, donde se les reconoce el trabajo que hacen, las ganas, las ideas, etcétera. Son temas de comunicación, son temas de motivación, etcétera, que se han descuidado mucho en las empresas y que principalmente son los sindicatos, ya que lo han mencionado, las que les prestan más atención, y muy poco la gerencia. Entonces, hay una cultura de corto plazo en Chile a nivel de empresariado. Y ustedes mismos citaron el caso de Suecia, sí. Yo les cito otros casos, Nueva Zelanda, Japón. En Japón entienden que los trabajadores jóvenes, los que están entrando recién al mercado laboral, quieren condiciones que no están relacionadas con el sueldo, quieren condiciones que están relacionadas con la flexibilidad de tiempo. La gente hoy en día necesita, en las nuevas generaciones necesitan tiempo para hacer cosas, más que simplemente mucha plata y estabilidad laboral. No andan buscando estabilidad laboral cuando tú tienes 20 años recién o 20 y algo y estás buscando tu primer empleo. Tú ahí necesitas... Sí, pero también el mercado en Japón también es mucho más exigente. ¿Perdón? El mercado también en Japón es mucho más exigente. Las condiciones laborales también son más deficientes que acá en Chile, por ejemplo. Pero a lo que menciono en Japón, por ejemplo, en términos de productividad, una son los sectores en los que influyen y otra es la comunicación que tienen interna. Por ejemplo, sí. Ellos tienen una cultura de la comunicación donde tú te reportas permanentemente lo que estás haciendo. Entonces, nunca necesitas que el jefe te pregunte cómo va la cosa, porque tú estás reportando permanentemente. Esos modelos de negocio acá en Chile no existen, no se le está prestando atención a eso, se le presta atención cuántas horas está trabajando, cuántas horas está encerrado en su oficina o en su espacio de trabajo, dependiendo del rubro. Se cuantifica eso, pero no se cuantifica la calidad. De hecho, la calidad no se logra cuantificar, la calidad se tiene que demostrar en la creación de valor. Toda la razón. Oye, agradezco de nuevo el llamado, Francisco.
De verdad, nuevamente te felicito. Yo te quiero nombrar el llamado de la semana. Sí. De verdad, Muchas gracias. súper informado. Yo creo que básicamente porque tocaron unos temas que los he estado trabajando por mi estudio, por mi trabajo, pero ¿En qué trabajas, disculpa? ¿En qué trabaja, Francisco? Trabajo en la Universidad de Concepción. Soy angolino, sí, por eso sigo la radio y todo. Ya, qué bueno. Pero trabajo en la Universidad de Concepción, especialmente en la área de innovación y emprendimiento y con base tecnológica, etc. Bueno, te felicito nuevamente y te agradezco el llamado porque de verdad que nos dejaste súper informados, nos resolviste un montón de preguntas y de nuevo las gracias. Muy Bueno, productiva disculpe si en algún momento me extiendo mucho y No, para al nada, contrario, para nada. muchísimo. necesito muchos conceptos técnicos, trato Sí. de hacerlo lo más simple posible. Mira, yo te seguí el hilo, así que... No, yo también. No, sí, también nosotros, así que estamos bien. Sí, de hecho yo comparto y eso yo cerraría con la pregunta, los tres que están ahí, yo y los pocos que no me atreví a llamar, si que estamos de acuerdo, yo creo que quién se puede poner a ganar lo mismo y trabajar, Menos horas. o sea, ganar lo mismo y trabajar menos horas. Menos Bueno, horas. la Claro. primera persona que llamó dijo que quería mantenerse todo igual. Sí. No Sí. quería cambiar. Sí, dijo eso. La razón fue un poco prejuiciosa, fue Sí. como los políticos no trabajan, ¿cierto? Esa idea, porque obviamente vamos a estar en contra de la clase política, Pero ese es otro tema, claro. Claro. Claro, ese es otro tema. Pero Sí. nos vamos Sí. en eso de que unos trabajan, otros no vamos a resolver nunca el tema. No avanzamos No. así. Claro, eso. Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. que estén muy bien. Un abrazo, Igual. gracias, que te vaya súper. Vale, chao. Chao. Tremendo llamado, de verdad, tremendo Sí. llamado. Tremendo. De hecho, sí, muy... Oye, ya nos van quedando 5 minutos de programa. ¿En serio? Ustedes no Oye, lo van a pasó creer, volando. pero pasó volando. Sí. Y No nos agarramos con quiero boca. leer un último comentario. Ya. Dice Daniela Gatica: yo creo que hay muchas personas que trabajan bien en su pega, pero no son valoradas. Aunque muchos más que no hacen bien su pega o simplemente se dejan llevar por el sistema. No creo que por disminuir cambie eso, porque la mentalidad productiva casi no hay en Chile. Quien los tiene que crear sus propios trabajos, pymes y emprender solos. Y también hace un comentario de Francisco que dice qué buena opinión. Así que ahí coloca unos emoticones. Yo también me sumo a... Sí, Francisco, fue un aporte, tremendo aporte. Sí, la opinión de la semana, del mes, de Sí, Sí. no hay problema. todo el programa. Bueno, y dar las gracias a toda la gente que llamó, que escribió, Sí, Sí. estuvo atenta. que estuvo atenta al programa. Daba para mucho más el programa, Sí. ¿cierto? Oye, Se fue- Excel, nombrar un montón de subtemas que se sí, pueden que se pueden seguir conversando. Así que, bien, súper. Sí, yo agradezco a la gente que estuvo atenta, Ujú. a los que llamaron, participaron mucha gente hoy día Sí. y mucho comentario a través del Facebook. Incito a la gente a expresar su opinión en el programa porque Sí. de verdad a nosotros nos importa, nos ayuda Nos a enriquece. avanzar con el tema. Sí, nosotros no somos dueños de ninguna verdad. No. Así No. que simplemente estamos opinando desde nuestro conocimiento, de lo poco que conocemos, que Poco claramente, conocemos, sí. claramente nos damos cuenta de que poco Sí. conocemos. Sí. Y así que si alguien se sintió ofendido, oye, porque yo misma me mando mis carriles y yo ¿Te mandáis tus ligazos? yo me mando mi lilazo. Y no solamente aquí a... No tengo ninguna duda. Sí, No, lo pero siento, soy bien transparente. Y cuando Pero ¿sabes qué? Se agradece eso. Yo por lo menos lo agradezco. Sí. Me Sí. gusta así esa sinceridad, espontaneidad que tienes. Sí. No, pero como decía Lili, nosotros no somos expertos en el tema, Sí. no somos expertos, entonces por eso siempre se agradece el llamado de alguien que sepa el tema, que lo maneje muy bien, se agradece el llamado de la gente que opina desde la experiencia que ella ha vivido, entonces eso enriquece el programa, Sí. eso se agradece. Ya. Y de hecho también se puede... Ay, disculpa. No, Ah. dale. Como hubo harta gente que escuchó, yo creo que también ellos están dispuestos a o decir, oye, podrían conversar de este tema en la siguiente... Oye, sí, propongan su tema. ¿eh? Claro. Que propongan su tema, porque de verdad, oye, nosotros damos nuestro punto de vista desde nuestro conocimiento, pero Nuestra obviamente experiencia, todo es Mira, enriquecedor. la Lili y el Oscar vienen todos los viernes. Correcto. Así que tenemos una semana para preparar el tema que usted nos proponga. Claro. Sí. Ya sabe, si quiere que conversemos de algo, le llaman la atención. Cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa, nosotros no nos cerramos a nada. Aquí tenemos que hablar, hablamos de todo. De Sí, todo. de todo. Oye, agradecemos la sintonía el día de hoy. Sí. Esperamos Sí, que muchas gracias. tengan un lindo fin de semana. Un abrazo a todos. Igual. Últimas palabritas ustedes. Lili. Saludos a toda mi familia, obviamente a todos los que están escuchando. Y si me manda algún lilazo, ¿Un lilazo? un lilazo, lo informo que de vez en cuando me lo mando, así que oye, sí, porque en algún momento mi hermana me dijo, Lili, de Contrólate. verdad, contrólate, Gobiérnate. Gobiérnate, sosiégate, gobiérnate, sosiégate. gobiérnate.
Pero yo la paso súper bien haciendo esto. Me encanta. Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó Yo me después de acuerdo todo. la primera vez, la vamos a conversar otro día, sí. No creo que pueda ir, no creo que, no sé Oye, qué sí, pueda de hecho, hablar. de hecho, claro. Pero voy a estar un ratito, dijo. No, No, pero yo está- creo que más de 10 minutos no creo que esté frente al Igual micrófono. que la Anto. 10 minutos, sí, lo mismo. Oscar, últimas palabritas. Sí, agradecer a toda la gente que nos escuchó, cierto, invitar a que sigan llamando al programa, no solamente el día viernes, sino que todos los días. Un Sí, abrazo obviamente. grande a toda la gente. Y eso, gracias, totales. Nos despedimos. Chao, gracias, un abrazo a Chao. todos. Semana nos vemos, nos reencontramos el lunes. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Bye, Chao, chao. goodbye. Buen fin de semana. Fueron 2 horas de grata compañía junto a Alex Hidalgo y César Gatica, quienes firmes al pie del cañón te acompañaron con temas para todos los gustos y todas las diversidades. Aquí finaliza una nueva edición de Tenemos que hablar por Teleangol Radio. Es tiempo de ver y escuchar.